Después de ser acusado injustamente de traicionar al príncipe Cecil y su nación, Charlotte escapa de prisión, pero termina cayendo y desmayándose en el bosque, despertando nuevamente mucho tiempo después en el castillo del rey demonio, un ser temido por todos los humanos. En un denso bosque, un grupo de hombres intenta capturar a una niña, pero uno de los hombres advierte al grupo sobre el peligro de continuar, y dice que en lo más profundo de este bosque se encuentra el hogar del rey demonio, y sería peligroso que continuaran, pues este ser odia a los humanos. Además, el rey demonio es violento con cualquiera que se acerque a su guarida. Y bueno, aparecen otros dos tipos y alertan a la pandilla sobre haber visto a la malvada mujer, y luego lo siguen, pero la niña estaba escondida detrás de un árbol y escucha todo. Entonces se dirige en dirección opuesta a la que fueron, en este caso, se dirigió hacia la guarida del rey demonio, y en el camino le pide disculpas a Natalia por irse sin explicarle la situación. Y bueno, la niña termina tropezando y cayendo al suelo, y cuando levanta la vista, nota una casa al fondo, y al día siguiente, un niño lee un artículo en el periódico, donde decía que una mujer malvada del país vecino estaba desaparecido y al parecer había huido a otra nación. Bueno, siente una presencia y sigue el camino hacia el bosque, y entonces el niño nota un grupo de animales reunidos, y pensando que es un monstruo, va allí para comprobar qué era. Pero al llegar allí, se da cuenta de que era la niña desaparecida, y luego se da cuenta de que la niña probablemente estaba huyendo de alguien y no se habría escapado de casa por nada. Y entonces nota que un guardia lo observa, y se teletransporta a sus espaldas, estando seguro de que ese hombre era quien la perseguía, y el niño lo regaña porque el guardia lo recibió de una manera muy hostil, y explica que esas teletransportaciones son una magia de ilusión elemental. Bueno, al mirar el escudo del soldado, nota que son del reino de Nerús, y entonces el niño pregunta por qué guerreros de tan alta clase están ahí. Pero el hombre no responde en absoluto y los otros soldados también lo rodean, por lo que le ordena al niño que entregue a la mujer y le explica que ella es un gran criminal que trajo deshonra a su nación. Y el niño se pregunta si están hablando de la niña que está en su regazo. Entonces el hombre dice que si se la entrega a los soldados no le harán daño, sin embargo, si muestra resistencia, afirma que no le harán daño. Mercer. Entonces el niño dice que su respuesta es no, y uno de los soldados intenta atacarlo por detrás, pero él lo esquiva, y dice que esos hombres son muy sospechosos, y por otro lado la niña está delgada como un esqueleto. ¿Y eso es por qué razón? El niño explica que está del lado de la niña en esta historia. Luego, el líder de la pandilla dice que el niño no podrá usar sus manos y les dice a todos que aprovechen la oportunidad para atacar juntos, pero él usa magia para atar hielo, lo que hace que los hombres sean arrestados. El líder se sorprende por el hecho de que realizó un hechizo no verbal, y después de que el niño revela su verdadero rostro, el hombre lo reconoce como el rey demonio que vive en ese bosque. Sin embargo, dice que no necesariamente está él allí. En este caso estaría usando un hechizo de ilusión fantasma, y bueno, después de que explota la bola de fuego que tenía en la mano, todo termina. Y le dice a la niña que ya todo está bien, y el rey demonio les pregunta a los chicos qué estaba pasando allí, y todos se levantan como muñecos, y uno de ellos le explica que estaban investigando a fondo el bosque, guiados por el rastro de la mujer desaparecida. Entonces el rey demonio les recuerda que ella había sido atacada por un monstruo, y luego, todos deberían regresar e informar esto a sus superiores, y así regresan. Y el niño dice que pronto volverán a tener plena conciencia de las cosas, pero no recordarán lo que presenciaron allí. Bueno, lleva a la niña a su casa, y la acuesta a descansar en el sofá. Entonces se pregunta si ella realmente es la criminal que toda una nación está buscando. Después de todo, ella no parece ni remotamente tan peligrosa, por lo que vuelve a leer el periódico, para ver si se perdió algún detalle de la noticia. Pero de repente ella se despierta y el rey demonio toma el té para servirle. Luego le pregunta por qué se ha desmayado y ella le explica que se perdió en el bosque y vio una mansión desde lejos. Y luego intentó acercarse a ella para pedirle ayuda, pero terminó desmayándose en el camino, y el niño le dice que esta es la mansión de la que habla, y luego le deja claro que conoce su identidad, llamándola Charlotte Evans.
la prometida del segundo príncipe del reino Nerus. Sin embargo, ella muestra miedo y dice que la chica de la que está hablando no es ella, pero él dice que no necesita temer a nada y explica que puede saber cuando alguien está mintiendo con solo mirarlo a los ojos. Pero cuando mira a la niña a los ojos, dice que no puede ver ni rastro de mentira en ellos, y luego Charlotte llora de alivio y dice que él es el primero que cree en su palabra. Y él le pregunta si al menos se siente mejor ahora, a lo que ella dice que sí, y el rey demonio le pregunta si podría hablar más sobre por qué fue exiliada. Y bueno, ella dice que todo fue muy repentino, y surge un recuerdo donde el príncipe Cecil pide hacer un anuncio antes de que comience la fiesta, y llama a Charlotte. Los invitados conversaron entre ellos y entendieron que se refería a la noble que se convirtió en su prometida hace unos años, mientras que otros invitados dijeron que ni siquiera sabían que esta chica existía. Y bueno, todos le dejan paso a Charlotte, y el príncipe dice que los actos malvados de la niña finalmente se han hecho públicos, y al escuchar esto, todos los invitados comienzan a hablar de ese chisme nuevamente. Pero la niña afirma que ella no tuvo nada que ver con ninguna de esas acusaciones, pero nadie cuestionó las palabras del príncipe, y luego de hacer todas las acusaciones, Cecil termina diciendo que Charlotte Evans es arrestada por traición a la nación, por lo que cancela su boda y ordena a sus hombres arrestarla lo antes posible. Luego los guardias se la llevan, mientras ella intenta expresar que es inocente, pero esto no sirve de nada y es arrojada a una celda donde se arrepiente de haber sido encarcelada injustamente. Y bueno, al escuchar esto, el rey demonio se da cuenta que obviamente alguien le tendió una trampa, o tal vez el príncipe ya no quería casarse con ella porque es una bastarda. Pero además de estas dos hipótesis, piensa que también podría haber otra mujer. En otras palabras, las posibilidades son infinitas. Y luego Charlotte se disculpa con él por hacerle escuchar toda su historia, y dice que está profundamente agradecida por su ayuda y que no lo molestará más. Sin embargo, él le pregunta si es buena limpiando y ella dice que sí, y el rey demonio dice que es terrible en eso y dice que la contratará para trabajar como sirvienta que vive en el servicio. Y dice que obviamente le pagará, además de proporcionarle toda su comida, y el rey demonio le explica que quedan muchas habitaciones en su mansión, por lo que podría albergar a una persona más sin demasiados problemas. Pero Charlotte le advierte nuevamente que ella es una fugitiva, y piensa que eso también sería peligroso para él, y él comienza a reflexionar sobre esto, ya que solo se aisló en lo más profundo del bosque porque no quería tratar con gente, y que vengan a tu puerta sería una molestia. Y bueno, se sienta en el sofá y le dice a la chica que él también fue traicionado por alguien, al igual que ella. Luego ella muestra sorpresa al escuchar esto y lo llama señor, en lo que él se presenta como Alan Crawford, y explica que hace 3 años lo invitaron a unirse a cierto grupo, y solo aceptó la invitación porque pensó que sería divertido tener una aventura con ellos, pero cuando menos lo esperaba, los chicos le revelaron que eran ellos mismos. Interesado, que solo querían usarlo, romper el sello de un templo, robar el tesoro que querían. En otras palabras, desde un principio el grupo solo quiso usar su poder, para luego descartarlo, y Charlotte se muestra triste por su situación, diciendo que esto fue algo muy cruel, y cuestiona cómo pudieron traicionar a un compañero. Y Alan está asombrado por la pureza de la niña, porque ella creyó su historia sin siquiera pensarlo 2 veces, confiando en su palabra al 100%. No tenía a nadie que lo ayudara, y precisamente por eso dice que no puede dejarla ir porque tienen mucho en común. Y Charlotte dice estar muy agradecida por su preocupación, sin embargo, confiesa que no quiere causarle ningún problema, y por eso no pudo aceptar su oferta. Y al escuchar esto, decide intentar una última cosa, chasquea los dedos y le dice que acaba de lanzarse una maldición mortal, y dice que no se quitará esa maldición hasta que ella acepte trabajar para él en la mansión. Y él explica que ella solo tiene 3 minutos para decidir, porque cuando se acabe el tiempo, su corazón se detendrá instantáneamente, y entonces Alan dice que debe tomar una decisión pronto. Pero para evitar que ella se niegue, él dice que si hace esto, un civil inocente morirá por su culpa, y solo lo hizo porque sabe que puede darse el lujo de inventar cualquier historia,
Después de todo ella creerá todo lo que él diga. Él dice, y esto deja a la chica confundida, porque está siendo una buena persona pero al mismo tiempo tiene un aura de villano, por lo que se pregunta qué haría Charlotte al respecto. Porque ahora solo le quedaban 2 minutos y 31 segundos para decidir, y para presionarla aún más, él le dice que ya tiene problemas para respirar, y ella se preocupa, diciéndole que cuide más su salud, y así logró convencerla para que trabajara en su casa. Bueno, después de un tiempo, la casa estaba brillando, y Charlotte va con Alan para decirle que terminó el trabajo, y cuando él nota su organización, elogia su trabajo, diciendo que ni siquiera parece una mujer noble de la casa de un duque. Familia. Pero ella dice que solía ayudarla con las tareas del hogar, y Alan recuerda que al conocerla, en realidad notó que las manos de la niña eran ásperas, y esto le hace creer que ella es noble solo en título, ya que parece otra empleada más. Y Charlotte dice que ya enceró el piso, y en cuanto al desorden que ocupaba espacio en la casa, Alan dice que ya arregló eso con su magia, pero además de eso, también ayudó a la chica a encerar el piso, por lo que cuestiona a él si de hecho Alan la necesita allí, y él dice que sí, porque por lo general no se acuerda de limpiar nada cuando está solo, y bueno, ella le pide que le dé una tarea más, pero él dice que puede sentirse libre de hacer lo que quiera hasta el final. Hora de cenar, ya que no hay nada más que hacer. Y luego ella le pregunta si él no cree que ella podría robar en la casa, pero él dice que no, después de todo no hay tanto dinero allí, y con eso se va, diciendo que podría leer en la biblioteca o trabajar en el jardín. Y ella va tras él, pero él dice que necesita trabajar ahora, y le pide a Charlotte que no lo moleste, y cuando ella se va, en su mente Alan siente que no puede ignorar a alguien con problemas, pero aún así, sigue estando terrible para socializar. Y para él, la chica solo está ahora en su casa porque se siente en deuda con él, pero Alan piensa que pronto Charlotte se cansará de él y se irá. Y dice que en el momento adecuado tal vez le deje una cantidad considerable de dinero en un lugar fácil. Pero por ahora Alan vuelve a dedicarse a uno de sus pocos hobbies, que presenta como la investigación de la teoría mágica, la cual fue presentada unos días antes, y su idea es buscar fallas en la misma y corregirla. Bueno, dice que en los círculos académicos se le conoce como el demonio de la pluma roja, y eso solo lo entusiasma más por estar a la altura de sus expectativas. Y se queda ahí hasta el final del día, y cuando se levanta ve a Charlotte en el suelo, y le pregunta qué está haciendo, y ella le explica que estaba contando las vetas de la madera en el suelo. Y esto lo sorprende, porque el aburrimiento de la chica tiene que estar en otro nivel para que ella se distraiga haciendo eso. Bueno, se van al sofá, y Alan se pregunta si la chica tiene algún pasatiempo. Pero ella dice que no tiene ninguno en particular, entonces él le pregunta qué hacía en su casa, y Charlotte dice que cuando no se estaba preparando para ser novia, limpiaba la casa y remendaba ropa. Y por eso terminé sin tener nada en particular, tener tiempo libre. Y Alan tiene miedo de cómo puede decir eso mientras se ríe, y bueno, le pregunta qué le gustó de entrenar novias, pero ella dice que no recuerda que le haya gustado nada relacionado con eso. Después de todo, nadie la insultó. Error que cometí. Él le pregunta si tiene algún recuerdo feliz reciente, y Charlotte dice que sí, y dice que hace 2 meses, su hermana menor llamada Natalia le regaló una fruta. Y luego nota que él está poniendo una cara un poco aterradora, pero él dice que no es nada, y luego recuerda su tiempo en la academia, donde se divertía molestando a los profesores con preguntas, o incluso cuando voló el salón de clases con pociones experimentales, porque siempre tenía un espadachín para divertirlo en esas ocasiones, y Alan piensa que Charlotte está en la etapa donde más debería estar divirtiéndose, y aún así, no mostrar ninguna experiencia, diversión y no pasatiempos. Entonces decide que le enseñará las cosas más divertidas e inapropiadas del mundo, para hacerla más feliz, y bueno, sale de compras, y cuando regresa, llega con varias cosas, y dice que le enseñará a Aslo cosas inapropiadas que dan placer y alegría. Y luego se acerca a ella y le agarra la cara, diciéndole que está hablando del tipo de placer inmoral, y bueno, dice que es una chica muy pura e inocente, y deduce que nunca le ha respondido al duque. Familia. Y Charlotte explica que nunca pensó en hacer eso,
ya que fueron muy amables al dejarla quedarse allí, y al ver esto Alan entiende que la niña los veía como sus amos, y no como su familia. Y como esto no es saludable para él, Alan vuelve a decir que le enseñará a hacer algo muy inapropiado, y le explica que Charlotte se convertirá en una bestia que no controla sus impulsos. Sin embargo, ella dice que se está asustando, y también dice que hacer cosas inapropiadas está mal, pero él la calma, diciéndole que no harán cosas fuera de la ley. Todo lo contrario. Alan dice que harán cosas que incluso la esposa más modesta me gustaría hacer. Y bueno, ella pregunta cuáles pueden ser esas cosas inapropiadas de las que tanto habla, y entonces el niño chasquea los dedos y dice que esa es la cosa inapropiada número 1, y luego aparecen varios pasteles en la mesa. Pero además revela que hay muchos otros dulces ahí, y dice que esa será su cena hoy. Sí, muchas tonterías. Bueno, toma una botella de cerveza y le da vueltas en la boca, pero Charlotte lo detiene. Advierte que primero debe cenar, porque comer tonterías como esa es una dieta desequilibrada, y después de escuchar una respuesta sensata como esa, se vuelve aún más ansioso por corromperla y se pregunta si la familia del duque la alimentó adecuadamente. Después de todo, para Alan, solo la trataban como a una igual en público, porque en realidad era como una sirvienta de la familia. Y por eso, para animarla, le da el mejor trozo de pastel de la panadería a la niña. Pero a pesar de que era un pastel delicioso, Charlotte resiste la tentación, diciendo que lo correcto es comer dulces después de la cena, por lo que Alan le pregunta si no siente pena por el panadero que lo hizo. Después de todo ella lo haría, estar menospreciando su trabajo. Además, dice que ahora él es su jefe, por lo que la niña debe obedecer sus órdenes, a lo que Alan dice que su trabajo por hoy es comer tantos dulces como quiera. Pero ella sigue diciendo que eso es una locura, pero él dice que si ella no obedece, volverá a usar la maldición mortal sobre sí mismo, y esto le da miedo, pues la chica ya le había dicho que debería cuidar mejor su salud. Y entonces Charlotte decide obedecer, y dice que se comerá el pastel con gran gratitud, pero primero la niña le pide que elija primero sus dulces, ya que se quedará con los que queden. Sin embargo, él dice que no le gustan los dulces, por lo que ella pregunta si habría comprado todo eso solo para ella, y Alan dice que sí. Y luego Charlotte pregunta por qué hizo todo eso por ella. Y él responde que solo quería hacerla feliz, y le pregunta si a ella tampoco le gustan los dulces, pero la niña dice que no es así y vuelve a comer. Alan le pregunta qué le pareció el pastel y ella responde emocionada que le gustó. Y es cuando nota a la niña llorando, por lo que le explica que le conmueve que alguien esté siendo tan amable con ella. Después de todo, Charlotte no está acostumbrada a eso, y le pregunta si alguien como ella tiene derecho a sentir tanta felicidad. Entonces Alan se seca las lágrimas, diciendo que todavía no era felicidad, y dice que le mostrará todos los placeres que existen en ese mundo, sin la más mínima piedad. Y le explica que le dará aún más dulces, además de llevarla a diferentes lugares del mundo, para que Charlotte se divierta hasta cansarse, y pueda decir que es la persona más feliz del mundo. Y ella nuevamente cuestiona por qué está siendo amable con ella, dado que se acaban de conocer, pero él dice que él tampoco lo sabe. Sin embargo, está haciendo lo mejor que puede para hacerla feliz, ya que se propuso hacerlo. Y Charlotte dice que no podrá devolverle todo ese favor, pero él dice que no es necesario y le explica que cualquier cosa que se le ocurra es verse obligada a unirse a él en su pasatiempo. Ella dice que es amable, pero también un poco extraño, y bueno, le da a Charlotte otros 2 trozos de pastel, pero ella dice que no puede soportarlo más y le pregunta si no se lo comerá. Y aunque no le gustan los dulces, Alan dice que los comerá con ella, para no desperdiciarlos, y luego la niña dice que será aún más divertido comer el pastel con él. Bueno, Alan le mete un trozo de pastel en la boca, y en sus pensamientos refuerza la idea de que no es un buen chico socializador, pero aún así decide que hará un esfuerzo, y en lo profundo del bosque, sus ojos brillan rojo de una criatura desconocida, que parece querer algo con el rey demonio. Bueno, mientras cae la noche, Alan piensa en cómo Charlotte era una extraña para él hasta ayer, y recuerda nuevamente las cosas inapropiadas que hicieron juntos. Y Alan se sorprende por el hecho de que esa chica se estoy muy entusiasmado con los pasteles simples. Luego recuerda que la niña mencionó que se comería los pasteles poco a poco,
ya que él los mantenía preservados con magia, pero para él eso aún no era suficiente para hacerla feliz. Y Alan se dice a sí mismo que necesita brindarle aún más experiencias que la niña nunca tuvo. Piensa un poco y luego decide cuál será la siguiente cosa inapropiada que le enseñará a Charlotte a hacer, y entonces amanece, y después de que Alan se despierta, vuelve a hablar de los muchos planes que tenía la noche anterior. Y eso compensó el haber pasado toda la mañana pensando en ello. Bueno, saca su libreta donde anotó varias cosas inapropiadas por hacer, y afirma que seguramente podrá hacer feliz a Charlotte con todas esas ideas que recopiló. Y entonces Alan comienza a reírse malvadamente, hasta que se da cuenta que en su cuaderno solo anotó cosas que le gustaría hacer, y esto lo obliga a pensar en otros planes, y cuando sale de su oficina, se encuentra cara a cara con Charlotte. Y la chica comenta que se despertó muy temprano, y luego él da la excusa de que se quedó dormido mientras estudiaba para no contarle del cuaderno que pasó toda la noche haciendo. Y bueno, Charlotte lo pilla en la mentira y le pregunta si no ha dormido en toda la noche por culpa del trabajo, y dice que se dio cuenta cuando lo vio bostezando hace un momento. Luego dice que sí, y entonces se volverá a dormir. Entonces le dice que desayune sin él, y Charlotte le pregunta si debería despertarlo para almorzar. Él luego dice que sí y le pregunta qué estaría haciendo con eso. Escoba. Y la niña responde que ella limpiaría la entrada de la mansión, y él recuerda esa escoba que sostiene, pues es una de las que tiene desde hace mucho tiempo, y por eso está bien terminada. Y Charlotte cuestiona si no debería haber cogido la escoba, pero Alan dice que no hay problema con eso, y le dice que Charlotte ya limpió todos los lugares que necesitaba. Pero la niña dice que siente la necesidad de ser más útil para él porque cuenta de todas sus bondades. Allen luego la mira y ve a una chica muy comprometida que muestra un deseo genuino de ayudar, por lo que decide dejarla limpiar la entrada también, pero le dice que puede tomarse las cosas con calma al día siguiente para limpiar, preparado para ello ese trabajo extra. Sin embargo, ella dice que ya está acostumbrada a esta rutina, y entonces Alan se da cuenta que la niña tenía esta rutina de limpieza diaria en su familia, y no entiende nada. Al fin y al cabo la familia era noble, y posiblemente tenía numerosos sirvientes. En esto siente que el motivo por el que la obligaron a limpiar la casa no fue nada agradable, y entiende que la muchacha fue tratada como algo inferior a una sirvienta. Además, fue exiliada de su nación acusada de un delito que no le hizo nada, no comprometerse. Bueno, mientras él se sienta allí reflexionando sobre todo esto, la niña dice que limpiará el frente del castillo con la mayor precaución, para no perturbarlo durante su sueño. Y en esto se da cuenta de que la chica nunca habla mal de los demás ni muestra una pizca de resentimiento hacia la familia con la que estaba, y nunca dijo cosas malas sobre su ex prometido que le tendió una trampa, por lo que Alan no entiende todo esta pureza, y dice que en su lugar, él ya habría ido a destruir a todos y reducirlos a polvo. Sin embargo, deduce que la chica sí tiene resentimiento, pero no cree que estas personas sean la causa del mismo, aparte de que aunque tuviera algo que decir, ciertamente no lo diría en voz alta, debido a que temer. En otras palabras, para Alan la chica le tiene miedo a todas estas personas, además de tener baja autoestima. Bueno, mientras pensaba en esto, Alan es capaz de escuchar la voz de otra chica, y luego sale corriendo hacia la puerta para ver quién es, y luego se para frente a Charlotte, y le explica que ella es su nueva empleada, y dice que es un poco tímida, pero la chica se lanza hacia ella diciéndole que está feliz de conocerla, y dice que su lema es ser rápidos, seguros y súper lindos. Luego se presenta como Miacha, una repartidora de logística sátiros, y Alan le explica a Charlotte que esa chica es la responsable de entregar sus pedidos. Y luego Miacha le dice a Alan que no se imaginaba que él tuviera tanto dinero para tener una sirvienta, pero dice esto llamándolo rey demonio, y esto asusta un poco a Charlotte. Luego explica que ese era solo su apodo, y bueno, Miacha mira mejor a la niña, y luego se da cuenta de que ya la ha visto en los periódicos recientes,
y Charlotte deja caer la escoba y se sorprende al escuchar eso. Entonces Alan piensa para sí mismo que tener esa reacción es lo mismo que revelar que ella en realidad es la chica de las noticias, y al ver esta situación embarazosa, decide calmar el polvo, diciendo que puede explicarle todo el lío a Miacha. Sin embargo, la chica dice que él no necesita explicar nada, ya que él es el cliente de la empresa para la que ella trabaja, por lo que él es lo primero, y luego a quien contrata o no es asunto de ella. Ante esto, él y Charlotte le agradecen, y Miacho dice que el reino de Nerus ni siquiera está en el área de servicio de su empresa, por lo que Alan le pregunta cómo actuaría si estuvieran consumiendo los servicios de su empresa. Y la niña dice que no lo sabe, pero por la expresión de su rostro, Alan agradece a Dios que ellos tampoco son clientes de la niña, y luego de que ella le entrega su pedido, le pide que se lleve otro paquete. Y Charlotte pregunta qué era eso, por lo que le explica que son pociones que envía a la tienda de magia de la ciudad, y Alan le pide a Miacha que tenga cuidado de no romper las botellas, y ella dice que tendrá el debido cuidado, especialmente porque su poción es excelente, lo que hace que la demanda de su producto sea muy alta, y Charlotte comenta que no sabía que Alan trabajaba vendiendo pociones. Bueno, Miacha le pregunta por qué no se va a vivir a la ciudad, después de todo ganaría más dinero allí con sus productos, pero dice que hay mucha gente en la ciudad. Y Miacha le dice que Alan debería salir y disfrutar más de la vida, ya que aún es joven, pero él se da vuelta con cara de no ser amigo y dice que no era asunto de ella. Y entonces a la chica casi se le caen las botellas con miedo, y comenta que su clase malvada es lo que hace que lo llamen el rey demonio en la ciudad, y dice que decir eso de un hechicero que vive en lo profundo de un bosque, lejos de todo, es tal como se esperaba. Entonces me viene a la mente un recuerdo, donde 3 niños llegan cerca de su guarida, y comentan que hay un rey demonio en lo profundo del bosque, y además uno de los niños dice que hechiza a cualquiera que se acerque a su residencia, para hacerlo tu marioneta. Y al escuchar esto, el pequeño de cabello grande pide regresar, ya que comienza a asustarse, pero sus amigos se burlan de él, y siguen avanzando diciendo que derrotarán al rey demonio. Sin embargo, aparece detrás de los niños y les advierte que esa región es peligrosa para ellos. Pero antes de que termine de hablar, los niños huyen temerosos de él, y luego explica que gracias a ese apodo aterrador que recibió, varios niños van allí, como prueba de valentía, y el bicho raro solo quería vivir en paz sin que nadie lo molestara. En esto, Charlotte entiende que el llamado rey demonio es en realidad solo un apodo que le pusieron, y Alan dice que sí, y deja en claro que es solo un simple hechicero. Y Miacha dice que aunque a Alan no le gusta la gente, no puede abandonar a alguien cuando necesita ayuda, por lo que lo llama señor buen antisocial y le sugiere que busque un pasatiempo o una meta en la vida. Luego Alan la mira nuevamente con su mirada malvada y le dice que se haga cargo de su vida nuevamente, pero él interrumpe las bromas y le pregunta si su empresa también maneja compras por correo. Y ella dice que sí y le explica que su empresa también vende artículos de primera necesidad, pero que si él quiere algo específico, Miacha dice que puede conseguirle cualquier cosa. Y luego ella le da los catálogos, y Alan se siente satisfecho con su buen servicio. Luego lee uno de los catálogos y se lo entrega a Charlotte, diciéndole que lo que compró el último día le proporciona lo básico de la vida cotidiana. Y luego él le pide que haga una lista de los productos que quiere, ya que él hará el pedido. Entonces ella hace su lista y le agradece a Alan, diciéndole que algún día le devolverá todo el favor que le está haciendo. Sin embargo, él dice que no lo necesita, pero Charlotte dice que eso ya es abuso. Al fin y al cabo ya le compró el pastel el día anterior, y él le dice que todo está bien, y le dice que compre lo que quiera. Luego Alan dice que si se da cuenta de que ella no está comprando todo lo que quiere, comprará todo el catálogo, y la forma en que es extremo en sus decisiones la asusta. Y al escuchar esto, Miacha se ríe, y se burla de la situación diciendo que la criada está teniendo que lidiar con un problema enorme, y le dice que si quiere superar la tiranía del rey demonio, necesita responderle a él. Pero Charlotte dice que le debe una deuda y que por eso no podía replicar, por lo que Miacha dice que si él fuera así de arrogante con ella, la chica ya le habría dado un puñetazo en la cara. Y la chica comenta que esta es la mejor manera de olvidar las cosas malas y aliviar el estrés,
más, y luego Alan le pregunta si cree que esa es una buena manera de hablar con un cliente leal. Y bueno, toma la mano de la chica, y comienza a castigarla. Entonces viene a su mente cuál sería la siguiente cosa inapropiada que le enseñaría a Charlotte, y luego otro día, aparece Miacha con las órdenes que Charlotte pidió, y la llama cariñosamente Lotte. Y entonces Alan se detiene y piensa en ello, y entiende que probablemente Miacha ya esté unida a Charlotte, y además del pedido de la chica, ella también trajo lo que él pidió. Entonces abre la caja y dice que el producto es de calidad. Sin embargo, cuando Charlotte va allí para ver qué era, él cierra la caja rápidamente y Miacha pregunta qué planea hacer el rey demonio con ella y él dice que la usará. Pero la chica no entiende su respuesta, ya que es un chico sedentario, por lo que le explica que no fue para él, en realidad fue un regalo para Charlotte. Entonces Miacha dice que la niña es más atlética de lo que imaginaba, pero tiene miedo de saber cuál sería ese producto, por lo que le pide que se prepare. Al fin y al cabo pensó en algo que definitivamente le encantará, y cuando muestra el equipo, era un saco de boxeo, y Charlotte pregunta por qué debería usar eso, y Alan dice que el saco de boxeo se usará para hacer algo inapropiado ese día. Y Miacha le pregunta por qué está haciendo todas esas poses para hablar, y también le pregunta si esa cosa inapropiada sería parte de un fetiche suyo. Luego no reacciona, y Miacha lo llama terrible, porque está planeando hacer cosas con una chica muy pura e inocente. Sin embargo, él dice que no haría nada de lo que ella estaba pensando, por lo que le pone el guante en la mano a Charlotte y le dice que golpee el saco de boxeo con todas sus fuerzas para desestresarse. Y entonces la chica nota que en el centro del bolso hay una imagen de su ex prometido, pero baja la cabeza como si no tuviera ganas de hacer eso, y Alan le dice que no debería aceptarlo todo, al contrario. Dice que lo correcto es que se enoje, y ella sigue cuestionando esto, por lo que él completa su explicación diciendo que a veces debemos estar tranquilos, pero hay ocasiones en las que debemos dejar ir, de lo contrario llegará un momento en el que nos desmoronaremos. Y explica que las emociones que ignoramos no desaparecen de nuestra mente, siguen existiendo en algún lugar de nuestro corazón, hasta que en cierto momento estas emociones se desbordan y nos destruyen. Y en su mente Alan desea fuertemente que Charlotte no pase por esto, y bueno, le dice que cualquiera dudaría si alguien le dijera que golpeara algo. Sin embargo, hacerlo pronto se convertirá en una adicción. Y al escuchar esto, Miacha se pregunta por qué dijo eso con esa cara de loca. Bueno, Charlotte le dice que no puede hacer eso porque no se siente enojada. Luego Alan le dice que al buscar esa foto del príncipe, revisó varios periódicos, y terminó descubriendo que ella era tratada como una villana en el reino de Nerús, y dice que estaba enojado por eso, porque le quitaron todo y pisotearon su dignidad. Además, le prohibieron quedarse en su propio país, por lo que al decir todo esto cuestiona por qué no tiene enojo. Charlotte explica que tal vez el príncipe tenía una buena razón para hacer esto, por lo que se pregunta si es correcto que la traten como basura solo porque tienen una buena razón para hacerlo. Y él le pregunta si perdonará este horrible trato que le dieron. Entonces Miacha se acerca a él y le dice que está demasiado lejos en sus preguntas, y Charlotte le confiesa que no hay mucho que pueda hacer, ya que cree que tiene una deuda a ella, a su familia por criarla, y además, dice sentirse mal por causarle problemas al príncipe, por haber sido su prometida, y por eso dice no tener ningún resentimiento por estos hechos. Entonces Alan comprende que la raíz del problema es mucho más profunda y se frustra, ya que pensó que su plan sería perfecto. Luego le explica que tenía la intención de hacerle comprender su resentimiento y luego invadir el reino de Nerús y revelar la identidad del príncipe. Crímenes. Y para finalizar el plan, Charlotte revelaría que en realidad había sufrido acusaciones falsas de crímenes, y luego arrestaría a los verdaderos villanos de esa historia, para que ella pudiera vivir feliz para siempre, con la resolución de todos sus problemas. Sin embargo, Alan confiesa que esto no sería suficiente para sanar la herida en el corazón de Charlotte, pues todavía no puede afrontar sus sentimientos directamente, ya que se ha acostumbrado a guardárselos para sí misma. Y si las cosas continúan a este ritmo, incluso si arrestan al príncipe ella todavía se sentirá culpable por eso. Bueno, Miacha acude a Alan y reconoce que está ocultando demasiado en la vida de sus clientes,
pero le pide que se vaya. Esa historia a un lado por un momento, y dice que está en parte de acuerdo con Miacha. Después de todo, el dolor de Charlotte es demasiado profundo para ser ignorado, y para él, no sería buena idea esperar el tiempo para sanar esa herida solo. Y bueno, se acerca a la chica y le dice que en lugar de golpear un saco de arena, ahora tendría que golpearlo a él, pero ahí es cuando ella realmente se confunde, y él se pregunta si lo escuchó bien, y luego él le dice que lo golpee nuevamente, y Charlotte le explica que escuchó claramente lo que había dicho, y Miacha comenta que no se imaginaba que a Alan le gustaba ese tipo de cosas, pero él le pide que no lo malinterprete, ya que esa era otra de las cosas inapropiadas que tanto dice, y le pide a la chica que lo vuelva a golpear, y ella vuelve a mostrarse reticente, pues ya ha hecho mucho por ella. Luego él chasquea los dedos, activando una de sus magias, lo que hace que ella lo golpee involuntariamente, y esto la deja completamente aterrorizada, pues cree que su guante se movió por sí solo. Sin embargo, Alan explica que esa fue su magia en acción. Dice que manipuló su brazo derecho para que ella lo golpeara y dice que intentó reproducir el golpe cruzado de un boxeador profesional. La felicita, diciendo que ese golpe fue increíble, pero cuando nota que está sangrando, Charlotte se vuelve a asustar, pero él dice que no es gran cosa, y también dice que sin importar si le pegan o maldicen, él nunca la abandonará, y le explica que esa ya no es la casa en la que vivía, allí podría decir y sentir lo que quisiera, porque ahora Charlotte está libre de cualquier atadura. Luego lo regaña, porque Alan le hizo darle un puñetazo en la cara solo para decir eso, y él dice que realmente lo hizo con esa intención, y le explica que tuvo que esforzarse para hacerle entender su mensaje de una vez por todas, pero Charlotte lo confronta nuevamente, diciéndole que eso no justificaba que hiciera algo tan extremo. Y al ver esto, nota que la chica es capaz de enojarse cuando quiere y le dice que una herida tonta como esa se puede curar rápidamente. Y luego él se cura frente a ella y dice que no hay nada que no se pueda deshacer, y por lo tanto, ella podría vivir sin ningún miedo, pero a pesar de que él está 100% curado, ella se apega al hecho de que está herido en un cierto punto. Entonces ella le pide que nunca vuelva a hacer algo así, y él comprende la preocupación de la niña y promete no volver a hacer ese tipo de cosas. Bueno, Charlotte dice que siempre ha vivido con miedo a innumerables cosas, y se pregunta si las cosas han cambiado, por lo que Alan dice que sí. Ahora ya no necesita tener miedo de nada. La niña afirma que hará un esfuerzo para lograrlo, pero deja claro que tal vez no pueda controlar todos sus miedos de inmediato, por lo que dice que comenzará diciendo lo que piensa sin miedo. Pero Alan le dice que no necesita apresurarse, ya que él le garantiza que estará a su lado sin importar cuánto tiempo tome. Y en su mente el rey demonio se da cuenta de que el resultado de eso fue diferente a su plan inicial. Sin embargo, Charlotte aún podrá empezar de nuevo y enfrentar sus miedos, con él a su lado, para ayudarla en el proceso, y bueno, le pide disculpas a Miacha porque le hizo entregar el saco de boxeo a cambio de nada. Al fin y al cabo, todavía les llevará un tiempo empezar a utilizarlo, pero ella dice que no hay problema y que estará muy contenta si continúa utilizando los servicios de Satyros Logística. Luego él responde que ya tenía la intención de hacerlo y le pregunta por qué dijo eso, y entonces Miacha le explica que pronto necesitarán diferentes productos, como una cama matrimonial y accesorios para bebés. Luego se pregunta para qué necesitaría este tipo de productos, y bueno, afuera aparece una niña que viene del bosque, diciendo que encontró a quien él estaba buscando. A la mañana del día siguiente, Alan le ofrece té y café a Charlotte, y le pregunta qué bebida quiere tomar la chica, a lo que ella responde que tomará lo mismo que él, y luego dice que tomará una poción nutricional súper especial, que induce a la persona a vomitar, y luego le vuelve a preguntar si realmente Charlotte quiere tomar lo mismo que él, y ante algo asqueroso como eso, decide quédate con el té en sí. Y bueno, Alan le dice que ya le dijo que fuera más honesta en sus decisiones, pero la chica le explica que eso fue solo la elección de una bebida, por lo que no sería tan importante para ella. Pero dice que antes la niña ni siquiera era capaz de tomar una decisión tan simple como esa, y Charlotte recuerda que desde que la familia aceptó cuidarla,
la primera decisión que tomó por su cuenta fue huir de ellos. Y en esto Alan dice que ella está evolucionando, ya que elegir su bebida fue su segunda decisión que tomó por su cuenta, y le dice que si Charlotte quiere hacer o probar algo, que se lo haga saber. Y bueno, una chica aparece de la nada entrando por la ventana, y Alan le pregunta cómo lo encontró, y ella le explica que el polen en su carta llegó al área donde vivía. Y luego fue por ahí preguntando si la gente sabía un extraño hechicero, hasta que terminaron encontrándolo. Y Alan dice que todavía está llena de energía para gastar en cosas inútiles, así que Charlotte le pregunta quién es esa chica, y luego va hacia Charlotte y le dice que es ella quien debería preguntar eso. Sin embargo, ella se presenta como una aprendiz de ingeniería mágica, y su nombre sería Eruka Crawford, y además también es la hermana menor de Alan, quien le explica a Charlotte que Eruka es su hermana adoptiva, y le dice que perdió a sus padres cuando era muy joven. En este caso los Crawford lo habrían adoptado, y Eruka sería hija de esa familia, por lo que Charlotte se disculpa, y dice que no quería inmiscuirse en sus asuntos privados, pero él dice que no le importa. Sin embargo, Eruka lo interrumpe y dice que de su parte hay malestar, sí, y pregunta si Charlotte es su novia, a lo que ambos dicen al mismo tiempo que no, y Alan explica que Charlotte seguramente se disgustaría si pensaran que lo es, saliendo con un hechicero extraño como él, y por su bien, él dice que negará esa afirmación con todas sus fuerzas, pero ella dice que nunca pensaría algo así de él, y bueno, Eruka coincide con su hermano en que no sería bueno pensar en eso. Ella, por lo que vuelve a preguntar qué relación tienen los dos. Y Alan le explica que ella es Charlotte Evans, una criminal que huyó de la nación vecina, por lo que intenta impedir que continúe, pero él dice que no tiene sentido ocultar su identidad. Al fin y al cabo su hermana terminaría descubriéndola en algún punto. Entonces piensa que lo mejor es ser directo y decirle a Eruka de inmediato. La chica entiende y le permite continuar, y Alan vuelve a contarle cómo la encontró, y finalmente, Eruka entiende su situación, y descubre que Charlotte estaba exiliado de su país por un crimen que ni siquiera cometió, y también se entera que desde entonces su hermano la ha acogido en su casa, y le enseña a la niña varias cosas inapropiadas, y al descubrir esto, dice que siempre pensó que su hermano era un poco idiota, pero después de entender todo el asunto, ella tiene, estoy seguro de que es un completo idiota. Sin embargo, Alan no entiende por qué su hermana dijo eso, y ella le explica que en lugar de alimentar a Charlotte y hacer que ella lo golpee, Alan debería enseñarle cosas inapropiadas que a las chicas realmente les gustan. Y al escuchar esto, Charlotte se sorprende, ya que no esperaba que este fuera el problema que Eruka había detectado, por lo que toma las manos de Charlotte y se lamenta, diciendo que su vida debe haber sido difícil estos últimos días. Y bueno, vuelve a preocuparse por lo que Eruka estaba pensando sobre ella, y cuestiona si realmente la encuentra sospechosa, pero Eruka dice que su hermano confía en ella, así que todo está bien. Al fin y al cabo tiene buen olfato para detectar personas malas. Y luego Alan le pregunta por qué fue allí, y la niña le explica que estaba pensando en llevarlo de regreso a casa, pero cuando ve que todo está bien, lo deja en paz. Y dice que también quiere cuidar a Charlotte, ya que la encontraba muy linda. Además a Eruka le gustaría poder enseñarle cosas realmente inapropiadas, pero al escuchar esto Alan dice que le sonó a broma. Después de todo, ella nunca podría enseñarle a Charlotte algo equivocado. Entonces Eruka pregunta qué quiere decir con eso, y le explica que él es la mejor persona del mundo para enseñarle cosas inapropiadas, por lo tanto Eruka no podría ocupar su lugar. Sin embargo, toma a Charlotte del brazo y le dice que hay placeres femeninos que solo pueden ser enseñados por otra chica. Sin embargo, Alan dice que ella no puede competir con él, porque el chico vive pensando en cosas inapropiadas todo el día, y entonces él no sabría cómo ella lo golpeó. Pero ella responde y dice que conoce técnicas que harían que a Charlotte le flaquearan las rodillas, pero dice que discutir con él no la llevará a ninguna parte, por lo que Alan propone una competencia para ver quién puede enseñarle a Charlotte las cosas más inapropiadas. Y su hermana acepta la propuesta de inmediato. Bueno,
comienza por cambiarle el cabello a negro, y le explica que esto es un simple disfraz de magia, y lo hizo precisamente para que la gente no la reconociera allí, sobre todo porque es una fugitiva. Y bueno, le explica que apenas lleguen a casa, deben deshacer el hechizo, pero Eruka dice que se ve muy bien con el cabello así, y Alan está de acuerdo con eso, pero dice que se ve mejor con el cabello rubio, porque así es el color de pelo que más le gusta en ella. Y al escuchar esto, las chicas lo miran extrañadas, por lo que Alan le pregunta si dijo algo malo o inapropiado, y Eruka le pregunta si alguna vez estuvo tratando de ganar puntos con Charlotte. Sin embargo, él no entiende nada y su hermana decide dejar el asunto en paz. Además, está decidida a no perder la competencia con su hermano, por lo que arrastra a Charlotte a otro lugar. Y Alan se pregunta qué pretende hacer, y Eruka le explica que tendrá un enfrentamiento inapropiado con ella, enseñándole a la niña cómo vestirse de una manera más natural para una niña. Y bueno, van a una tienda de ropa, y Alan ya se siente incómodo estando en ese ambiente, pues no cree que sea un lugar apropiado para él, pero aún así se mantiene firme ahí. Después de todo, no puede perder la competencia a tu hermana. Y luego piensa mejor en este duelo, y recuerda cuando la familia de su hermana lo adoptó, y recuerda a Eruka retándolo a una partida de ajedrez, pero perdió, y aún así, Eruka nunca se rindió, y lo desafió constantemente. Y luego se pregunta si esa era solo su forma de acercarse a él. Bueno, ella llama su atención, le dice que mire la ropa de Charlotte y le pregunta qué pensaba. Y Alan dice que en comparación con el vestido que llevaba cuando la encontró, esta ropa se ve mucho mejor, pero nota que el vestido es demasiado corto, pero su hermana dice que esa talla era normal. Y cuando ve mejor a Charlotte, comienza a delirar, y dice que se ve más saludable que antes, además de tener la piel más suave. Pero cuando nota sus pensamientos inapropiados, Alan le golpea el corazón, y Charlotte se preocupa por él, pero Alan dice que está bien, y dice que solo golpeó su corazón para calmarlo, por lo que Eruka llama a Charlotte para elegir el siguiente atuendo. Y luego ella va con su hermano y le pregunta qué quiere que haga, y Alan dice que quiere saber cuál es la situación en el reino de Nerus, en lo que ella le explica que su padre ciertamente tiene amigos en ese reino, así que ella podría dar a uno investigado esto. Y ella le pregunta si quiere que ella también investigue al príncipe y a su familia, pero él dice que aún no es momento de hacerlo, y Eruka le pregunta si tiene intención de dejarlos salir ilesos. A esto él responde que efectivamente está interesado en saber estas cosas, como saber quién incriminó a la niña, y también cómo fue tratada en la casa del duque, pero dice que si se entera, probablemente no podrá se contiene e invadirá ese reino, incluso si Charlotte intenta detenerlo. Entonces por esa razón decide dejarlos de lado por ahora, y Eruka lo mira sin comprender, y le dice que realmente ha cambiado mucho, porque en el pasado, Alan no era alguien que se preocupara tanto por otras personas. Eruka pide ayuda, y dice que no puede cerrar la parte de atrás de su ropa. Luego la ayuda y le presenta el nuevo look de Charlotte a su hermano, y nuevamente él dice que esa ropa está mostrando mucha de su piel, su cuerpo. Pero Eruka lo llama mojigato, y dice que si las chicas no son más provocativas y agresivas, no ganarán sus batallas, pero él no entiende de qué están hablando Eruka esas batallas. Y ella dice que el traje de Charlotte tiene una gran abertura en la espalda, y le pregunta si quiere verlo, y Alan le pide que se calme, ya que aún no había preparado su corazón para esta escena. Y bueno, cuando mira, es aún más insensible de lo que imaginaba, ya que hay marcas de heridas en la espalda de Charlotte, y ella le pregunta si pasa algo, y él dice que no, y le explica que simplemente cree que ella le queda mejor, con ropa más ajustada. Y luego analiza nuevamente esas heridas, y deduce que por su forma, serían marcas de latigazos, y al no ser marcas profundas, Alan entiende que su torturador solo quería causarle dolor y miedo. Y como son marcas de latigazos, se quedan en la piel, pero el dolor desaparece al día siguiente. Entonces cree que Charlotte ni siquiera sabe que tiene esas marcas todavía. Bueno, le cura las heridas, y da la excusa de que él estaba teniendo una costura en su ropa que estaba deshilachada. Y debido a que pudo curar sus heridas con simple magia,
Alan cree que Charlotte probablemente nunca habría recibido el tratamiento médico adecuado y dice que comprende el resentimiento que la familia puede sentir porque ella no es biológicamente familia. Sin embargo, esas cicatrices aún mostraban un odio mucho mayor del que imaginaba, por lo que Alan se pregunta por qué estarían tan enojados con ella. Luego se enoja y le dice a su hermana que cambió de opinión sobre lo que había dicho anteriormente, y dice que deberían exterminar esa cosa de antes, y para eso necesitaría su ayuda. Y Eruka está dispuesta a ayudarlo, por lo que Charlotte cuestiona que exterminarían, y Alan inventa que sería una plaga de basura en la casa de sus padres, y Charlotte dice que a ella tampoco le gustan mucho los insectos. Y Alan compra sus palabras, diciendo que odia los insectos hasta el punto de vomitar, y bueno, Eruka les pide que dejen esa historia de lado por ahora, y dice que ahora es el turno de su hermano de elegir la ropa de Charlotte. Sin embargo, se pregunta si debería hacer eso, y Eruka le pregunta si abandonaría el duelo, y Alan dice que no se rendiría, y cuando no está seguro de qué elegir, sale, toma cualquier ropa y le da a Charlotte una a uno al azar para usar. Y ella se pone toda roja, y él nota que ella estaba sosteniendo algo que podría haber sido cualquier cosa menos ropa. Después de todo prácticamente no había tela allí. Y al ver esto su hermana se burla de él llamándolo atrevido, y él trata de explicarse diciendo que se equivocaron en todo, y bueno, se van de la tienda. Y Eruka le pregunta a su hermano qué enseñaría inapropiado para su. Y Alan se explica que le enseñará a Charlotte cómo comprar cosas sin reprimirse, básicamente le enseñará a aliviar el estrés comprando, sin siquiera fijarse en el precio de lo que está comprando. Y entonces Charlotte le pide que sea más suave con ella, pero llegan al lugar perfecto para eso, y él le pregunta si algo ahí le interesa, pero ella no sabe qué decir. Así que toma un jarrón con un extraño girasol y le pregunta si le gustó, pero con solo ver su cara se puede ver que no le gustó mucho, así que saca un osito de peluche gigante y dice que definitivamente le gustaría, pero Eruka dice que sabe terrible, así que empieza a elegir qué comprar para Carlota. Luego se sientan y hablan de ese día, diciendo que compraron muchas cosas. Pero Eruka nota que Charlotte no se ve bien y le pregunta si quería comprar más cosas. Y ella responde que es todo lo contrario, y dice que deberían gastar mejor su dinero, ya que no se siente merecedora de tener tantos regalos. Alan explica que este fue un gasto necesario para enseñarle cosas inapropiadas. Además, él dice que toda esa ropa le queda muy bien, y al escuchar esto ella se avergüenza nuevamente, y él se confunde y le pregunta si tenía algún problema. Entonces su hermana lo llama lento, y le vuelve a decir que su gusto para comprar es pésimo. Después de todo, todas las cosas que eligió eran aburridas. Y esto hizo que Eruka tuviera que elegir la mayoría de las cosas que compraron. Pero él dice que ella simplemente no entiende el sabor porque es una niña, y su hermana se burla de él, diciéndole que es infantil y que no sabe perder, por lo que Charlotte intenta calmar los ánimos y les pide que no lo hagan pelear. Después de todo son hermanos y deberían llevarse bien. Pero Alan dice que no fue una pelea real, fue solo una discusión entre hermanos, y Eruka explica que siempre actúan así el uno con el otro, y Charlotte dice que aún así pelear no solo es inapropiado, está prohibido. Y él les pide nuevamente que no vuelvan a hacer eso. Y luego Alan dice que ya no peleará con su hermana, y reflexiona que pensó que era demasiado para Eruka en términos de competencia, y señala que está en desventaja con esa situación. Sin embargo, como guardián de Charlotte, afirma que no puede darse el lujo de perder ese duelo, por lo que los llama para hacer más compras, y en el camino Eruka se fija en un tipo con una silla de ruedas mágica, y pronto se emociona pensando que es lo máximo. Y luego Alan la llama nerd de los equipos mágicos y le dice a Charlotte que es mejor dejarla atrás, y Eruka le pregunta al niño en qué tienda compró ese artículo. Y él responde que hizo la silla con sus propias manos. Bueno, cuando llegan a otra tienda,
Charlotte pregunta si Alan estaría buscando algún accesorio, y él dice que algo allí le llamó la atención, así que toma uno de los accesorios. Y ella dice que hacía juego con sus ojos. Y cuando llega el momento de pagar, Alan le da al asistente una moneda de oro, le dice que no necesita el cambio y le explica que su regla personal es pagar el precio adecuado por un trabajo bien hecho. Y luego le pone el accesorio a Charlotte y dice que no es gran cosa, pero ella responde que es el accesorio que la hacía más feliz, y al escuchar eso, su corazón comienza a acelerarse, y a Alan le resulta extraño, porque todavía ni siquiera había puesto la maldición mortal en su cuerpo y ya estaba sintiendo estos extraños síntomas. Bueno, aparecen dos hombres adultos, y uno de ellos se topa con Charlotte y se queja de que ella está en su camino, diciéndole que mire por dónde va, y le explica que son del grupo Gankutsu. Alan dice que no conoce a su grupo y dice que sería bueno si pudieran resolver ese problema pacíficamente, pero ambos entienden eso como arrogancia de su parte. Y entonces Alan comprende que esos tipos solo aprenderían la lección si eran castigados. Pero luego recuerda que Charlotte le prohibió pelear, por lo que les dice a los hombres que su compañero fue descuidado y se disculpa por ella. Y él dice que la perdona, pero propone una condición, en la que Alan le pregunta cuánto dinero quiere, pero el chico dice que quiere dinero, en realidad quiere a Charlotte por una noche, ya que pensaba que era muy hermosa. Y su otro colega dice que le puede regalar accesorios más caros que el que tiene en el pelo, pero ella dice que prefiere no ir con ellos, a lo que el chico le dice que no tiene por qué avergonzarse, y luego lo intenta para alejarla allá. Pero Alan se rompe los dedos y el amigo del chico decide ir tras él para proteger a su amigo, así que desenvaina su espada y los lugareños notan que es un arma mágica y le aconsejan a Alan que huya, pero inhibe el ataque de la espada con sus propias manos, congelándola y rompiéndola. Luego golpea al hombre adulto con un golpe en la cara y le dice que si se atreve a tocar a su amada Charlotte, le aplastarían la mano en 1000 piezas. Y al ver esa escena, la gente a su alrededor lo elogia, diciendo que lo hizo muy bien, y a Jem le agradece todos los aplausos, pero luego recuerda que había prometido que no pelearía, y se disculpa con Charlotte, diciéndole que probablemente la dejó asustada. Y ella dice que realmente no cree que sea correcto usar la violencia, pero entiende que Alan solo estaba tratando de ayudarla, y dice que nunca le tendría miedo, en lo que él se siente aliviado, y recuerda lo que pensó. Tan pronto como la conoció, en este caso mostró temor de que Charlotte se cansara de él y lo dejara. Y ahora se siente aliviado de saber que ella no lo odia, por lo que se pregunta si su hermana estaba hablando de este tipo de cambio que él ha tenido. Y bueno, le dice que es adicto a enseñarle cosas inapropiadas. Y por otro lado, Eruka confiesa que perdió el duelo de la lección sobre cosas inapropiadas. Al fin y al cabo, si el tema es amor y romance, solo su hermano puede enseñarle eso a Charlotte. Bueno, un monstruo gigante aparece detrás de los dos, y dice que se enteró del problema que Alan tenía con sus muchachos. Bueno, el monstruo se pregunta cómo debería castigar a Alan y él comienza a caminar hacia el monstruo. Charlotte se preocupa, pero Alan tranquiliza a la chica diciéndole que resolverá la situación. Luego se detiene frente a la criatura y le pregunta si sería Megat, y el monstruo responde que saber su nombre no hará ninguna diferencia para Alan. Y con esta respuesta el señor demonio entiende que está hablando con el mismo Megat, y comenta que no se han visto en unos 7 años. Sin embargo, el monstruo se enoja y dice que no recuerda haber conocido a un humano como él, por lo que Alan se presenta como un conocido de la Academia de Magia Atena, y al descubrir que era el gran rey demonio, Megat se arrodilla y le pide disculpas, su mala educación, y Alan siniestramente pone en duda al monstruo, diciéndole que no sabe si aceptar o no sus disculpas, y los discípulos del monstruo no entienden nada y le dicen a Megat que actúe. Después de todo en sus cabezas, Alan sería un debilucho para el jefe de parte de ellos. Sin embargo, el monstruo les dice a ambos que se callen, para no provocar aún más la ira del señor demonio. Y entonces Charlotte cuestiona qué está pasando allí, y Eruka le explica que su padre es el director de la academia de magia más grande del país, y dice que su hermano se graduó de esa academia a la edad de 12 años.
convirtiéndolo en el graduado más joven en la historia de la academia la institución. Y después de eso, incluso se convirtió en maestro, y al escuchar todo esto, Charlotte queda asombrada, y finalmente entiende por qué Megat estaba tan asustado, y la criatura nuevamente le pide perdón a Alan, y dice que no tenía intención de hacerle ningún mal dañino a él. Bueno, Charlotte escucha al monstruo llamar a Alan Gran Rey Demonio, y queda confundida al respecto, y Eruka explica que ese era su apodo, y Alan dice que nadie lo ha llamado así en mucho tiempo, y a ella le sonó nostálgico. Y bueno, le pide a Megat que levante la cabeza, ya que no lo molestó, pero Alan vuelve a poner una expresión siniestra, y dice que sus subordinados molestaron a alguien que le gusta mucho. Pero cuando se trata de describir cómo sería Charlotte para él, Alan se queda atascado y no sabe qué decir, mientras varios adjetivos cruzan por su mente, y dice que ella es una mujer preciosa para él. Bueno, al día siguiente las chicas notan a Alan de mal humor, y Eruka le pregunta qué está pasando, por lo que pregunta cuándo se acercaron tanto, y Eruka comienza a entender mejor lo que está pasando, y sugiere que algo pasó que involucra a él y a Charlotte. Y esto deja a Alan asombrado, pero su hermana dice que nada le preocupa tanto como Charlotte, y por eso fue fácil saber qué estaba pasando, y Nyacha pregunta si se habían peleado, pero Alan dice que no, porque si eso fue el problema sería más fácil de resolver. Bueno, recuerda que la chica rechazó su pago por trabajar en la mansión, y Alan le explica a Charlotte que ya ha pasado un mes desde que trabaja en su casa, así que ya es hora de que le paguen. Pero ella dice que lo único que hace está limpia la casa, por lo que no se siente lo suficientemente útil como para que le paguen. Pero dice que además de limpiar la casa, ella también cuida muy bien el jardín, y todo esto hace que Alan sienta más placer al quedarse en esa casa, por lo que una vez más refuerza la idea de que Charlotte sí es digna de recibiendo su pago. Y después de que él insiste mucho, ella finalmente acepta, y él le pregunta si la chica tiene algo en mente que quiera comprar, y ella solo dice que le gustaría ir sola a la ciudad. Y eso es lo que le ha estado preocupando hasta ahora. Y Alan dice que dejarla sola en la ciudad es lo mismo que arrojar un trozo de carne a una jaula de bestias. Y bueno, mientras Alan hablaba, las chicas simplemente ya ni siquiera lo escuchaban, y fue cuando les llamó la atención, y su hermana dice que no esperaba esa actitud de Charlotte, porque en su cabeza la chica se contuvo por temor a ser descubierto, porque si eso sucediera, Alan terminaría teniendo más trabajo. Y luego explica que esto realmente sucedió, pues la chica se retiró poco después, pero él le había asegurado que podía ir sana y salva a la ciudad, porque si usaba su magia no tendría ningún problema, y en eso continuó con la idea de ir solo a la ciudad. Y Alan dice que no podía negarle eso, porque no tuvo el coraje de herir los sentimientos de Charlotte, y aunque ese fue su primer deseo, todavía está preocupado por eso. Pero su hermana responde que su angustia se puede resolver fácilmente. Y mientras tanto, Charlotte camina feliz por la ciudad porque todavía no cree que esté ahí. Bueno, los tres ya la estaban observando desde lejos, y por alguna razón Alan no había pensado en este genial plan antes. Charlotte entonces saca su mapa, y esto lo enorgullece porque la niña está haciendo las cosas como él le enseñó. Y bueno, Eruka pregunta por qué Charlotte quería ir a la ciudad, y Alan dice que quería comprar algo, pero no sabe qué, y dice que incluso intentó preguntar, pero Charlotte se negó a decir porque era un secreto. Y esto lo enorgulleció mucho. Al fin y al cabo, si ella ya tiene secretos es señal de que está madurando y moldeando su propia personalidad, y él quiere que ella siga así, siendo más asertiva y causándole aún más problemas. Y al escuchar esto, Eruka siente repulsión por los pensamientos de su hermano, y mientras tanto, Charlotte mira el mapa con una expresión extraña en su rostro. Y Alan pregunta si las chicas también notaron algo extraño en la niña. Y Eruka sugiere que podría haber tomado el camino equivocado, y él dice que eso sería un gran problema, y Nyacha dice que las cosas podrían ponerse peligrosas para ella. Y luego Alan le pregunta sobre de qué está hablando Nyacha, y le explica que si Charlotte sigue yendo en la dirección que va, acabará entrando en el distrito Meer, un lugar no muy seguro, y le explica que ese distrito está controlado por un grupo llamado Serpent Fang,
cuyo líder es un hombre llamado Grodd, que utiliza una serpiente. Eruka le pregunta a su hermano qué deben hacer y le sugiere que vaya con Charlotte y finja que la vio por coincidencia, pero Alan se niega a hacer eso, ya que la niña finalmente está teniendo su primera aventura sola, por lo que no quiere echarle un montón de agua fría en la cabeza. Y bueno, recuerda que tiene una cita en ese momento, y dice que dejará ese problema para que ellos lo resuelvan como mejor les parezca, y luego de eso, Miacha dice que en realidad Charlotte va al lugar peligroso, y Eruka se pregunta ¿qué camino seguiría la niña en el mapa? Bueno, Miacha dice que si continúa recto y gira a la izquierda, finalmente se encontrará cara a cara con el distrito de Mear, y de hecho eso es lo que hace la chica, cuando es sorprendida por Grodd y su pandilla, y ambos se preocupan, ya que deberían intervenir en la situación lo antes posible. Pero cuando estaban a punto de actuar, los hombres comienzan a celebrar la llegada de la niña allí, y parecen estar ya esperándola, y Grodd le agradece por haber venido tan lejos solo para visitar el distrito, y al ver esto, Eruka pregunta qué pasa sucediendo, pero Miacha tampoco tenía idea. Entonces Alan aparece detrás de ella y su hermana le pregunta dónde estaba, y él responde que fue al distrito antes que ella y les dio algunas correcciones a los hombres, diciéndoles que fueran amables con Charlotte cuando ella llegara, y entonces entienden por qué lo hicieron. Están todos heridos. Bueno, Charlotte también nota sus heridas, saca 2 pociones mágicas de su bolso y dice que podrían usarlas. Grodd llora emocionado y agradece a la niña por su amabilidad, y todos a su alrededor se arrodillan para inclinarse ante ella. Y luego el líder del distrito promete que cambiará su estilo de vida a partir de ese día, y sus subordinados intervienen y dicen que hará lo mismo. Pero cuando Charlotte ve esa escena, les dice a todos que se levanten, y mientras tanto, Alan se queda escondido y observa, y se sorprende de cómo Charlotte logra ganarse la confianza de la gente tan fácilmente. Bueno, Grodd cambia de tema, y le pregunta cuál es su relación con el gran rey demonio, y Charlotte se sorprende al descubrirlo, que ellos también conocen a Alan. Sin embargo, los subordinados dicen que solo conocen una parte de él, en este caso la parte punitiva, pero antes de que puedan decir algo, el rey demonio se lo prohíbe, diciendo que si abren la boca lo verán, pues, Eruka comenta que los hombres estaban muy bien amenazados. Les mostró lo que su magia puede hacer, y mientras tanto, Charlotte intenta describir su relación con el rey demonio, y explica que cuando se conocieron, ella ya no tenía un hogar al que regresar, y aún con todo esto, ella dice que el rey demonio fue amable con ella y le ofreció a la niña una casa y un trabajo. Elevando todo isso en consideração, ela diz que ele soa como o seu mestre, e ao ouvir isso, Alan diz que essa definição pareceu muito imoral e obscena, e bem, eles questionam se Charlotte não estaría siendo engañada o ameacada por él de alguna molde. Y Grodd dice que con solo pensar en ella con el rey demonio, ya siente que hay algo criminal en esta relación, y aunque Alan está furioso por esto, dice que los hombres tienen razón al pensar eso. Después de todo él es un demonio capaz, rey para asustar incluso a los criminales. En cuanto a Charlotte, ella es una diosa que es amable con cualquiera. Llega a la conclusión de que la chica es demasiado buena para estar a su lado, pero la chica les dice que Alan es una persona muy amable y dice que debe haber un malentendido ahí, por lo que se muestran incrédulos de cómo el rey demonio pudo ser una buena persona. Y Charlotte dice que además de eso, él también le enseña cosas inapropiadas, y cuando escuchan a la chica decir eso, todos jadean en shock. Y Charlotte continúa hablando, y cuenta sobre un momento en que hicieron cosas inapropiadas toda la noche. Y la niña describe la experiencia como algo vergonzoso de hacer, pero dice que fue una noche realmente divertida. Incluso las otras chicas querían saber qué habían hecho las dos. Y Alan explica que pasaron la noche jugando videojuegos y comiendo bocadillos. Y también dice que prohibirá a Charlotte decir estas cosas en público. Y bueno, se despide de todos, y Alan suspira aliviado, diciendo que las cosas están funcionando por ahora. Pero las chicas comentan que Charlotte se está adentrando más en el distrito, y le explican que allí hay grupos aún más peligrosos. Pero Alan dice que no necesitan preocuparse por nada, después de todo él está ahí, y si es necesario Alan tomará el control de todo el distrito,
solo para proteger a Charlotte, y le explica que la mafia títere es un grupo fácil de derrotar. Después de todo, solo necesita prestar atención a los dedos de quien controla el títere. Además, también podría pasar por el vestíbulo sin demasiados problemas. En cuanto a los epitafios dorados, serían aniquilados por las propias chicas, ya que son clientes molestos que suelen enviar extensas quejas sobre los productos de Miacha. Y con eso, derrotan fácilmente a todos los enemigos en esa ciudad, y Eruka ahora está despreocupada, ya que nada más amenazará a Charlotte, y ella dice que ni siquiera necesitarían vigilarla ahora. Además, Eruka dice que la niña no quiere que él sepa lo que va a comprar, y Miacha está dispuesta a cuidarla a solas, si todavía se preocupa, porque así podrían esperar hasta que Charlotte haga las compras y regrese, y Alan acepta la ayuda, pero un poco de mala gana. Después de todo quería estar mirándola con sus propios ojos, para saber qué comprará. Y bueno, luego de salir del distrito, Eruka se pregunta si Charlotte ha terminado lo que tenía que hacer, y Miacha aparece para dar esta respuesta, y afirma que la niña ya completó sus compras sin ningún problema. Y luego Alan la felicita por un buen trabajo, y le pregunta si Charlotte estará bien incluso sin Miacha mirándola, y ella dice que sí, y le explica que la chica conoció a un conocido allí. Bueno, Alan se acerca al oído y le pregunta qué compró Charlotte. Pero Miacha dice que no vio lo que era, ya que sintió que sería de mala educación hacerlo, y mientras hablan, Eruka nota que Charlotte regresa, y con ella viene otra chica, y Alan la reconoce como la dueña de los accesorios, tienda de cabello, y ella dice que es realmente increíble, pero cuando escucha esto se confunde porque no sabe de qué está hablando, y Charlotte le explica que toda la ciudad hablaba de él, diciendo que el rey demonio salió de las calles. Pero seguro, después de todo acabó con todos esos aventureros delincuentes que solo causaban problemas a todos. Y al terminarlos, el rey demonio habría ayudado a toda la población local. Eruka dice que ayudó a todos sin siquiera darse cuenta, y la dueña de la tienda dice que acudió a él para agradecerle en nombre de toda la ciudad. Pero en su cabeza Alan solo hizo todo eso por el bienestar de Charlotte, y dice que no se imaginaba que otras personas le agradecerían por eso. Y bueno, dice que la chica no necesita agradecerle por eso, y explica que simplemente lo hizo por motivos personales. Y en eso ella dice que es un chico interesante, y también dice que Charlotte tiene suerte de tenerlo como novio. Pero Alan entra en medio de la conversación, y dice que no son novios. Bueno, después de eso la dueña de la tienda le explica que tiene que regresar a su establecimiento, y Charlotte le agradece por acompañarla allí. Y cuando se va, el rey demonio le pregunta cómo le fue en sus compras, y ella le dice que todo salió bien. Y al recoger sus compras, Eruka nota que son compras de la tienda que abrió recientemente allí, y Charlotte dice que esos regalos son para Miacha y Eruka. Las niñas se sienten halagadas, pero Miacha dice que fue su primer salario, y pregunta si ella no tendría ningún problema en regalárselos de todos modos. Y Charlotte dice que la ayudan mucho, así que se merecen esos regalos. Y bueno, Alan echa espuma por la envidia y le pregunta si no le compró algo a él también, y ella le explica que buscó algo que le pudiera gustar. Pero en él al final ella no tenía idea de lo que le agradaría. Y él dice que si el regalo fuera de ella, cualquier cosa le agradaría, aunque fuera una postal o algo así, y ella le pide disculpas, y se arrepiente de no haberle prestado más atención, a pesar de que le debe mucho. Él, y al escuchar esto, dice que no la estaba culpando. Y Charlotte dice que desde que se conocieron solo ha recibido cosas de él, pero nunca supo lo que a él realmente le gustaba. Pero al mirar su capa, nota que está muy gastada, y le pide que se la arregle. Y también le pide que le diga las cosas que le gustan, para que así me la posa presente a lo de forma apropiada da próxima vez. Bem, ele nota que me sentimento crescendo em seu peito. E sente que o tempo que eles passam juntos está se tornando mais valioso do que qualquer presente que ela pudesse dar a él.
Al día siguiente, el rey demonio lleva a Charlotte a la región de Junoa, y en el camino comentan que el día es demasiado hermoso para salir a caminar, pero dos personas se detienen en el horizonte y observarlos desde lejos. Y la noche anterior a ese día, Charlotte le dice a Alan que leyó el libro que él le había recomendado, y dice que la Academia Athena también se menciona en el libro, y cuando ve imágenes del lugar, queda impresionada por la magnitud de la academia. Alan le pregunta si hay algún otro lugar al que quiera ir y ella dice que sí, pero Charlotte inicialmente se niega a decir dónde estaría ese lugar, ya que no se siente cómoda haciendo un viaje tan largo ya que requiere mucho tiempo trabajar para él. Pero Alan le dice que no se contenga y decida un lugar para que viajen, y luego ella dice que el tiempo que pasa con él en la mansión es más que suficiente. Además Charlotte dice que podría terminar perdiendo la diversión de hacerlo, cosas inapropiadas todos los días. Y al escuchar esto él la comprende. Al fin y al cabo su único deseo es que ella tenga alegrías y experiencias que nunca tuvo, y entonces le pregunta si sería feliz si se fueran de viaje, y ella le dice que sí. A lo que Alan dice que eso es lo que quiere, por lo que deberían hacer ese viaje para probar la comida local de cierta región o hacer un recorrido por los atractivos turísticos. Y luego sutilmente la sostiene por la barbilla y le dice que le diga a dónde quiere ir, pero ella insiste en quedarse callada, por lo que decide apelar y amenaza con volver a colocar la maldición mortal sobre su cuerpo. Y en medio de la conversación, aparece Miacha, y dice que tiene una entrega especial para ellos, y cuando recoge la carta ella le dice que hay un viaje para 2 personas a la región de Junoa, así que continúan su viaje. A la mañana siguiente, y Charlotte comenta que no está acostumbrada a ese campo llano porque en el reino de Nerus solo había montañas, entonces no está acostumbrada a ese tipo de paisaje. Y explica que cuando huyó de los guardias que querían capturarla terminó escondida en una carreta, y aunque tenía acceso a una vista de los campos, no podía darse el lujo de contemplar el paisaje, como lo había hecho, para concentrarse en escapar. Claro, Alan la tranquiliza y le dice que los carteles de Se Busca probablemente no llegaron a esa zona, porque es muy rural. Y Charlotte dice que está muy feliz de poder salir sin tener que disfrazarse, y en cuanto a Alan, comenta que los residentes de la ciudad fueron muy atentos al prepararles ese viaje, y hablando de eso, ella le pregunta si realmente se encuentra bien con haberla elegido para ir de viaje, porque en su mente lo mejor hubiera sido que hubiera llamado a Eruka, pero Alan le explica que ella ya tenía cosas que hacer, en este caso iba a investigar eso de Nerus que él había enviado. Y luego se nos revela que esas 2 personas de antes eran precisamente Eruka y Miacha, y Eruka dice que le irrita la distancia que tienen los dos, y a su lado está verlos cada vez más cerca. Y en cuanto a Miacha, ella revela que se tomó un día libre en el trabajo precisamente para ver esto, y mientras tanto, Alan siente un misterioso escalofrío por su espalda, por lo que Charlotte le pregunta si se encuentra bien, pero poco después él cambia de tema y dice que deberían ya estar cerca de la posada. Y al mirar la posada, ella comenta que vio este lugar en el libro que él le había recomendado, por lo que Alan le pregunta si este era el hotel al que quería ir, y ella tímidamente responde que sí, pero él se da cuenta enseguida que está mintiendo, y entonces comienza a buscar en el libro algunos lugares más, con la esperanza de encontrar el lugar al que ella realmente quiere ir. Pero ella toma el libro y le pide que pare, y le revela que el lugar al que quiere ir es vergonzoso, ya que es un lugar que solo los niños quieren visitar, y con eso él empieza a pensar mejor en qué lugar estaría ella. Sin embargo, él le promete que dejará de intentar adivinar a dónde quiere ir, pero antes de eso, le informa que es genial hacer cosas que él no podía hacer cuando era niño, a pesar de que es un adulto. Además, esto también entra en su categoría de cosas inapropiadas, y Alan también afirma que no se reiría de ella por pedirle ir a un lugar para niños, por lo que le pide que le diga dónde está ese lugar solo si ella quiere. Bueno, llegan al hotel, y llega Alan preguntando por las aguas termales, y la recepcionista le informa que ya están abiertas, y considerando la hora, también están menos ocupadas. Y luego le pide a Charlotte que vaya allí antes de ir a la habitación, y en el camino, la recepcionista dice que está muy feliz de que hayan elegido su hotel para pasar su luna de miel, pero al escuchar esto,
ambos se enojan, reaccionan y pronto comprende que no están casados, sino enamorados. Sin embargo, Alan dice que tampoco salen, y luego la recepcionista no entiende nada. Al fin y al cabo el paquete que compraron era para parejas, y se da cuenta de que fue engañado por Miacha. Y los dos se quedan en la esquina solo mirando el caos, y en cuanto a Eruka, está ansiosa por saber qué hará su hermano en esa situación, y la recepcionista le explica que si no están contentos con el plan, puede cambiarlo. Sin embargo, ella afirma que este es el plan más caro del hotel, por lo que está segura que a su pareja le gustará, y Alan confirma que se quedarán con el plan de casados. Y luego les ofrece una bebida de pareja, y Eruka se emociona al ver a su hermano compartir la bebida con Charlotte en un lindo y dulce momento, pero él simplemente bebe la bebida solo, para evitar pasar esa vergüenza. Y luego la recepcionista los lleva al área de aguas termales, y Alan siente que este es el momento de meterse en el agua y relajarse, de olvidar esa extraña sensación que siente en su pecho. Pero la recepcionista se rompe las piernas, pues le revela que su zona de baño es para hombres y mujeres, y por tanto deben usar traje de baño, por lo que lleva a Charlotte a elegir un bikini. Y mientras tanto, Alan va a las aguas termales, y siente que hicieron lo correcto al no compartir el baño, porque así pueden optimizar mejor el espacio, pero aún se pregunta qué pasará cuando vea a Charlotte en bikini, pero poco después se calma y dice que, en todo caso, solo necesita detener su corazón con algunos golpes. Y entonces finalmente aparece, y cuando la mira, Alan dice que ni siquiera necesita detener su corazón, después de todo, ya se detuvo por sí solo, pero Charlotte siente que esa ropa no le quedaba muy bien. Sin embargo, Alan dice que se ve muy bien con ese bikini, por lo que cambia de tema y la invita a divertirse en las atracciones del hotel, hasta el final de la tarde, y disfrutan del atardecer en una de las aguas termales. Y mientras tanto, Eruka se queda detrás de ellos, rogándoles que hagan los actos inapropiados. Al fin y al cabo para ella ese es el plato principal de este viaje. Y Charlotte comenta que ir a unas aguas termales es una muy buena experiencia. Pero Alan dice que esta no es la única forma de disfrutar de las aguas termales, por lo que la recepcionista le trae el helado que pidió. Y Alan le explica que comer helado allí es algo inapropiado exclusivo de las aguas termales. Y para mejorar el juego, utiliza magia de hielo sobre el helado para evitar que se derrita por el calor de la fuente, y al ver esto, Eruka se decepciona pues pensó que iban a hacer algo aún más inapropiado. Y luego un joven acude al rey demonio y le pide que le ponga ese mismo hechizo al helado de su hermano. Entonces Alan aprovecha que está de buen humor y decide poner ese mismo hechizo al helado de todos. Y luego de eso, la recepcionista le agradece al rey demonio, porque gracias a su hechizo las ventas de helado se han triplicado, y luego le pregunta si ya tienen en mente algún lugar a donde ir al día siguiente, porque si aún tienen dudas, ella lo hará. Propone hacer su experiencia más especial. Luego Alan le pide una recomendación para algún lugar, y la recepcionista comienza a dar varios consejos sobre lugares y dice que pueden observar Fenris. Pero al escuchar esto, Charlotte no está segura de qué sería eso. Y Alan le explica que son criaturas nobles y pacíficas, pero la recepcionista le informa que este es el peor momento para que vayan allí, ya que están a tiempo de criar a sus crías, por lo que no bajan de las montañas. Sin embargo, ella recomienda que vayan al zoológico mágico de Yunoa, y al escuchar esto, Charlotte accidentalmente deja escapar que a ella realmente le gustan los zoológicos, por lo que van al dormitorio, pero al llegar allí, encuentran la cama decorada con el tema de una pareja. Y mientras tanto, Eruka está en la pared escuchando todo, y Miacha le afirma que debido a que están durmiendo en la misma cama, no hay manera de que no pase nada, pero Alan simplemente les dice que duerman. Y recuerda que esta es una cama para soñar hecha por el demonio de los sueños. Y en cuanto a Charlotte, ella se disculpa por haberlo hecho pasar por eso, pero Alan dice que también está interesado en dormir en esa cama, y mientras intentan dormir, Charlotte comenta que es difícil conciliar el sueño en esa circunstancia. Y Alan le pregunta si ya había pensado en lo que soñaría, y ella responde que soñará con su madre, por lo que decide usar un hechizo de hipnosis, para hacerla dormir rápido, y cuando se encuentra mirándola mucho,
Alan también usa un hechizo de hipnosis sobre él y termina poniendo a dormir incluso a sus acosadores. Y al día siguiente Charlotte relata que logró soñar con su madre, y dice que le habló mucho de él, y mientras tanto, la recepcionista pilla a Eruka y Miacha tiradas en el suelo, y en lo alto de una colina, un ser pregunta si Alan realmente podrá proteger a Charlotte Evans. Y al día siguiente, Alan la lleva al zoológico mágico de Junoa tal como ella quería y ella se pregunta si no sería un problema para él cumplir con su petición egoísta y dice que está bien. Y luego Charlotte dice que quiere ir al área donde puede acariciar a los animales, porque cuando era más joven siempre quería ir a un lugar así que se apresura para que vayan a disfrutar del zoológico. Y Alan dice que ella puede pedir lo que quiera y él lo comprará. Y luego Alan amenaza nuevamente con maldecirse, por lo que toma 2 tiaras de animales y les pide que las usen juntas, y mientras tanto, un grupo de animales se reúne para comenzar una batalla decisiva. Y al llegar a la zona a la que Charlotte quería ir, Alan nota que también hay un carpincho infernal, una feroz bestia mágica, y que son capaces de destruir una montaña cuando tienen hambre. Pero una de las chicas que trabaja allí dice que puede estar seguro de que en este momento las criaturas están descansando en lo profundo de los bosques. Y en cuanto a Charlotte, ella sigue viendo los lindos animales y está encantada con ellos, y Alan le recuerda que ni siquiera ha acariciado a los animales todavía. Además, dice que no ve nada especial en las criaturas mágicas. Y luego ella va hacia los animales para acariciarlos, y Alan va hacia los animales y se comunica hablando el lenguaje de las criaturas mágicas, y les explica que a su compañero realmente le gustan. Entonces Alan les pide que vengan a jugar con ella, y a su regreso comprará toda la comida que quieran. Luego los animales van tras ella junto con las demás criaturas mágicas, y luego de irse de allí, los animales siguen enamorados de ella, y tienen celos de ver a Alan al lado de su dama. Y luego recuerda que ha visto otras criaturas mágicas enamoradas de Charlotte, y le dice que en este mundo existen varios tipos de magia y habilidades especiales, y algunas de ellas son talentos innatos. Y Charlotte pregunta si eso explica por qué es tan bueno con la magia, y él le confirma que sí, y en cuanto a ella, le informa que tal vez Charlotte tiene el talento para ser domadora de criaturas mágicas. Al fin y al cabo ella era capaz de encantarlas, sin mucho esfuerzo. Y luego se pregunta si esto también explica el hecho de que los delincuentes de la ciudad quedaron encantados con ella, ya que los domadores más talentosos pueden domesticar y controlar bestias de alto nivel como Fenris. Sin embargo, nunca ha visto a un ser humano domesticado con estas habilidades. Y luego la chica de antes va hacia ellos y les pregunta si fueron domesticados por criaturas mágicas, y Alan pregunta si pasó algo, así que los lleva a otro lugar, y un hombre reconoce a Alan como el hijo de Crawford, y dice que es el director de ese zoológico mágico, y les revela que necesita su ayuda con un Fenrir que aparentemente fue disparado por un cazador, y les informa que debido a que es el primer Fenrir que capturan, nadie en el equipo sabe cómo comunicarse con él, y por eso no puedo usarlo. Magia curativa en el animal. Y cuando Alan intenta hablar con el Fenrir, se enoja, y demuestra que no tiene ganas de hablar, y el director dice que ningún domador de su equipo está a la altura de lidiar con un Fenrir. Y para colmo, la niña regresa y dice que la madre del animal va allí. Y al escuchar esto todos quedan aterrados, ya que habían usado magia para borrar las huellas del cachorro. Sin embargo, su madre era un Fenrir de alto nivel, y pudo localizar a su hijo de todos modos. Por lo que Alan deduce que un Fenrir de más de 100 años fácilmente podría destruir una ciudad entera si quisiera. Y aunque están jodidos, cree que devolver al cachorro sería una mala idea, porque a los ojos de la madre serían secuestradores. Además el cachorro está herido, y esto aumentaría la sospecha sobre ellos. Luego decide detener a la madre del cachorro por su cuenta, y Alan les pide que evacúen a todos del zoológico. Y luego Charlotte recuerda lo que él había dicho acerca de que ella tenía talento para domesticar criaturas mágicas, pero él la interrumpe de inmediato, y dice que es peligroso para ella intentar cualquier cosa. Sin embargo,
Charlotte insiste y promete dar marcha atrás si las cosas se ponen peligrosas, y al ver su determinación de pasar por alto, solo para salvar a otros, decide dejarla hacer lo que ella crea mejor, y el director también le concede permiso. Hablar con el cachorro de Fenrir. Después de todo ya no tienen otras alternativas. Y mientras tanto, su hermana y Miacha son advertidas sobre la llegada de Fenris allí, y poco después aparece Alan detrás de ellos, y revela que ya estaba consciente de que los dos lo seguían, pero esto terminó siendo conveniente, y luego sale del zoológico y protege toda el área con la barrera protectora SA, y luego Alan ata al Fenris con Aspans. Entonces aparece la madre del bebé y casi se lo traga, pero Alan logra escapar con su magia de defensa, y para terminar la pelea rápidamente, decide contraatacar con su magia. Pero un carpincho del infierno le informa que si lastima a Fenrir, su cachorro, no podrá volver a ver a su madre. Y al verlo, Alan muestra asombro, y la criatura se presenta como Gosetsu, y dice que su objetivo es rescatar a la chica que está siendo obligada a quedarse con él, por lo que Alan le pregunta cómo conoce a Charlotte, y afirmó que al escapar del zoológico, terminó encontrándose con ella, pero Alan apareció justo a tiempo para salvarla, y Gosetsu dice que se enteró de los rumores mentirosos sobre ella más tarde. Y ahora Gosetsu tiene el objetivo de rescatarla de Alan, ante lo cual los dos comienzan un enfrentamiento, y Gosetsu afirma que lo único que hace es corromperla, en lugar de salvarla. Y dice que además de derrotarlo, también destruirá el reino de Nerus. Pero Alan le informa que esto ciertamente no haría feliz a Charlotte, y Gosetsu le explica que este reino es la causa de todo su sufrimiento, por lo que debe ser reducido a cenizas. Y luego descongela al Fenris, y dice que fue Alan quien secuestró al cachorro. En esto entiende que todos esos Fenrirs eran distracciones del carpincho del infierno, y antes de que comience la verdadera pelea, aparece ahí Charlotte con el Fenrir y el mágico, criaturas del mundo zoológico, y al ver a los otros animales, Alan pregunta qué están haciendo allí también, y Charlotte le explica que estaban preocupados por ella, y por eso querían ir también, y él le pregunta si entiende lo que dicen. Y Charlotte dice que ella puede detenerse y atender algunas cosas. Y esto lo sorprende, porque Alan tardó medio año en aprender el lenguaje básico de las criaturas mágicas, y al escuchar de que hablan los Fenris, Charlotte descubre que alguien había dicho que él era el cazador furtivo que hirió al cachorro. Y luego Gosetsu le dice a Charlotte que vaya con él, ya que Alan solo la guía hacia el camino de la corrupción y no tiene interés en vengar todo el dolor que sufrió. En esto ella niega todo lo que dice Gosetsu, y afirma que a su lado ella es feliz, por lo que Charlotte no le permite hablar mal de Alan. Y entonces Gosetsu se enoja y comienza una batalla contra Alan para llevársela, ya que quiere destruir el reino de Nerus junto a ella. Pero Alan afirma que solo él tiene derecho a estar junto a ella haciendo cosas inapropiadas. Y luego de tirarlo, lo cura, y Gosetsu entiende y decide dejarlos en paz, y al regresar al zoológico, uno de los empleados los felicita por salvar a un Fenrir, pero Alan dice que quien ayudó fue Charlotte, porque si no hubiera hablado con él las cosas no se habrían resuelto, por eso la empleada le agradece su ayuda. Y luego de eso, les informan que el carruaje que los llevará a casa está listo, pero antes de que puedan partir, los Fenris pasan para despedirse también, y en cuanto a los cazadores furtivos, Miacha y Eruka se encargan de atraparlos, y cuando Alan les quita la mordaza de la boca, uno de los cazadores se queja, ya que perdió material muy valioso para ganar dinero, y al ver que no se arrepienten, Alan les pone el Fenris a jugar un poco con ellos. El cachorro de Fenrir quiere irse con ellos, y el cuidador del zoológico comenta que a un Fenrir le toma menos de una hora llegar a la región de Groll, donde viven. Y Alan dice que no tiene ningún problema en llevarlo con ellos, ya que siempre es bueno cuando la familia crece, y al escuchar esto, Charlotte le pregunta si la incluirá a ella también, y él dice que sí. Y cuando se van, Gosetsu también sube al carruaje y dice que quiere ser el guardaespaldas de Charlotte para compensar el problema que causó, y cuando se van, el cuidador del zoológico les devuelve el saludo y les pide que regresen cuando estén listos, en una verdadera luna de miel. Y cuando llegan a casa, Charlotte apoda a Fenrir Lu,
y decide llevarlo a caminar, y Gosetsu comenta que ahora tendrá menos tiempo para hacer cosas inapropiadas con Charlotte, pues ahora tiene un miembro más en la familia. Y luego Alan le pregunta cuánto tiempo piensa quedarse allí, y le explica que ahora también es parte de la familia, pero Alan afirma que no estaba de acuerdo con eso, y luego Gosetsu dice que ama a la chica tanto como él lo hace, y al escuchar esto, Alan se sonroja y dice que la ama como a un miembro más de la familia. Y aunque está triste por tener menos tiempo con ella, Alan también está feliz de que haya descubierto su vocación como domadora de criaturas mágicas, y cuando cae la noche, Charlotte dice que quiere dedicarse a sus estudios para convertirse en una verdadera domadora. En esto él está dispuesto a enseñarle, y a lo largo de los días ella se dedicó y aprendió todo muy rápido, pues además de estudiar con él, la niña también va después de repasar las clases por su cuenta. Y cierto día, Alan la pone a prueba lo que aprendió, y al activar su magia sobre Fenrir, este salta y hace varias acrobacias, en las que Alan le explica que ella domina la técnica, y para él, Charlotte es la mejor domador para comunicarse con Fenrir, y afirma que su amado estudiante es realmente un genio, pero al escuchar esto, Gosetsu comenta que Alan solo usó eso como excusa para llamarla querida, y luego dice que ya es hora de que Gosetsu regrese al zoológico, pero él nuevamente se niega a irse, y cuando Alan intenta acariciar a Fenrir, casi le arranca la mano, y Charlotte le dice que no vuelva a hacerlo, pero Alan dice que está bien y le explica que Lu simplemente la dejó crear un vínculo de confianza con él. Y Gosetsu deduce que ya ha alcanzado el nivel de conversación bestial, y hablando de eso, Charlotte le pregunta a Gosetsu cómo es capaz de hablar con ellos, y él le revela que es un autodidacta, que por vivir así mucho con los humanos, aprendió a hablar su idioma. Y bueno, Alan cambia de tema y dice que nunca ha visto funcionar una conversación bestial, un Fenrir funcionando, y ella le pide que la deje intentar tener esta conversación con Lu, y él se lo permite. Pero al pedirle a Lu que diga algo, este se queda en silencio, por lo que Alan le toca el hombro para calmarla, y le explica que esa magia es muy avanzada, por lo que debería practicar más, pero Fenrir finalmente dice algo y pregunta por él, mantenerse alejado de su madre. Y cuando se da cuenta que funcionó, Charlotte se emociona y va a jugar con Fenrir, a quien por cierto todavía no le cae nada bien Alan, y para tratar de hacerse amigo de Lu, le hace un lugar para que Fenrir se duche, que Charlotte dice para agradecerle a Alan. Y entonces Gosetsu aprovecha para abrir el lugar primero, y al ver esto, Alan se queja con él, y le dice que solo los humanos y Fenrir pueden entrar allí, y poco después Lu salta al agua también, y como Gosetsu no pudo ser allí, decide transformarse también en humano. Y mientras se divierten, Alan se sienta y reflexiona sobre ese día tranquilo siendo muy bueno, y al mirar a Charlotte, nota que la chica ha cambiado mucho desde que llegó allí, y eso hace que su corazón se acelere un poco. Y entonces ella nota algo extraño en él y le pregunta si algo anda mal, y él dice que no, y le sugiere que salga del agua por un rato, así que se sienta a su lado, y le agradece por todo lo que Alan ha hecho por ella, y él dice que todavía le enseñará muchas cosas inapropiadas, así que una simple piscina todavía no es nada. Después de todo, él incluso podría hacerle una piscina de río lento. Y Charlotte comenta que ese jardín en realidad podría tener un río lento, y luego Alan explica que el jardín es tan grande, que el dueño anterior apenas sabía qué hacer con él, y al escuchar esto, Charlotte muestra interés en saber más sobre este antiguo dueño. Y Alan dice que aparentemente está desaparecido, en el que dice que hace 30 años, un duende extraño y antisocial vivía allí, pero de repente terminó desapareciendo, y después de eso surgieron muchas teorías, una más siniestra que la otra. Y para él esto fue muy bueno, después de todo logró comprar esta mansión por un precio muy bajo, ya que nadie quería vivir allí, pero al mirar a Charlotte, se da cuenta que ella tiene miedo por algo, y luego le señala. Gosetsu y Alan pregunta qué podrían ser esas cosas en el agua y él explica que son hongos. Y entonces una chica se les acerca y les dice que es la dueña de los hongos, y luego los lleva a su casa subterránea y se presenta como Dorotea, y cuando Alan mira a su alrededor, se da cuenta de que el lugar parece haber sido cuidado durante mucho tiempo. Sin embargo, nunca antes había notado su presencia. Y luego pregunta quiénes eran, y Alan explica
explica que viven en la mansión encima de su casa, pero al escuchar esto, Dorotea los corrige y dice que la mansión en realidad es suya. Nisso Alan a reconoce como a elfa que desapareceu a 30 anos, e ao voltarem para a superfície, ela comenta que muita coisa mudou ali durante ese tempo, e Gosetsu nota que ela é na verdade uma elfa das trevas. Mas Charlotte dice que no sabe qué es eso. Y luego Alan explica que este es un tipo raro de elfo que forma parte de la élite, y Gosetsu dice que los elfos de este tipo son capaces de sobrevivir por más de 100 años sin comer ni beber nada, ya que solo necesitan absorber el poder mágico en el aire. Nisso Alan muda o seu foco para outra questão, e ele se questiona do que acontecerá como seu direito de propriedade, já que o antigo propietario não estaba desaparecido, e para evitar perder o imóvel, ele pergunta se Dorotea teria interesse en vender o imóvel para él, y ella dice que sí, pero en lugar de que él pague con dinero, quiere pedirles un favor a él y a Charlotte, pero antes decide hablar un poco de su historia, y dice que ella escribía libros de diferentes géneros, y por sus obras literarias se la consideraba un genio de la escritura. Pero al intentar escribir una novela, tuvo un gran bloqueo creativo, y la fecha límite del libro ya se acercaba, y como se sentía atrapada, Dorotea decidió esconderse en el sótano por más de 30 años. Y todo porque su editor era un chico siniestro. Y al escuchar la historia, todos la desprecian, pero Alan decide seguir ayudándola, para poder mantener la mansión en su poder, y entonces ella comienza a enfrentar a los dos. Y Alan pregunta qué quiere Dorotea que hagan exactamente, y ella dice quien quiere retratarlos como una pareja en su trabajo romántico, por lo que necesita que actúen como una pareja enamorada. Entonces, los dos comienzan a ensayar una obra de teatro como pareja, y cuando Charlotte se arroja a sus brazos, Dorotea les dice que paren, y les pide que no faciliten la escena con magia. Y Alan explica que cargarla como una princesa lo avergüenza un poco, por lo que ella comienza a hacerlos pasar mal, y Alan se arrepiente de haber aceptado esa oferta, pero Dorotea dice que solo necesitan seguir su guión, y con eso pueden conservar la mansión. Pero él todavía se niega y dice que Charlotte probablemente no querrá coquetear con un chico que no está interesado, pero ella dice que puede hacerlo, si la persona es él. Y al escuchar esto, se emociona y se golpea la cabeza contra la pared para calmarse, y al verlo en este estado, Charlotte va hacia él toda preocupada, y Gosetsu le dice que ahora están coqueteando normalmente. Y analizando mejor la situación, Alan decide volver a jugar el juego de Dorotea. Después de todo, Charlotte está haciendo lo mejor que puede en esto, así que él no puede quedarse atrás. Y luego dice que volverá a ayudarla con su libro, sin embargo afirma que no hará nada que viole la moralidad. En esto, Gosetsu está dispuesto a ayudarlos con las escenas, pero lo inicialmente se niega a ayudar, ya que Charlotte es solo suya, pero poco después se da cuenta de que le parece divertido, y esto le hace cambiar de opinión. Y luego Dorotea les da el nuevo guión, y cuando entran en escena, Dorotea lo corta justo al principio y le dice a Alan que suene más natural al hablar para darle más vida al personaje. Luego reinicia la escena, y cuando Alan habla con Charlotte, su corazón se acelera una vez más, y para empeorar las cosas, ella le pregunta si querrá cenar o quedarse con ella, y cuando escucha esto, Alan llora sangre de su nariz. Y luego Dorotea vuelve a comerse su ingenio, para hacerlo actuar mejor, y Charlotte se pregunta si hizo algo mal, y él dice que no, porque el problema fue lo que Dorotea le dijo que dijera, y que evitara más situaciones que esa. Le prohíbe hacer que Charlotte diga cosas raras. Y luego regresan con las escenas, y al intentar servirle comida en la boca, Alan se sonroja todo, pero logra soportarlo de buena manera, pero se asusta cuando lo llaman pequeño Alan. Luego vuelven a hablar del guión, y Dorotea dice que los apodos son comunes para los recién casados. Además, informa que el apodo de Charlotte será Chi, y con solo imaginarse llamándola así ya le da otro mini infarto. Pero luego él se recupera y se concentra en ayudarla con su libro de romance, y Dorotea planea ponerlos en un ambiente escolar ahora, pero necesitaría otros actores para que esto suceda. Y luego Gosetsu y lo están dispuestos a ayudar con la escena, y el guión es que Alan, un delincuente solitario, ha secuestrado a su amiga de la infancia por bandidos, y para rescatarla,
entra solo en territorio enemigo. Pero al llegar allí, se encuentra con los dos secuestradores, quienes le impiden llevarse a Charlotte, y luego de una breve pelea, Gosetsu nota que el chico es muy valiente, por lo que lo llama a su pandilla, pero Alan se niega, y el secuestrador vuelve a amenazar la integridad de Charlotte, y Alan se enoja y los deja en el suelo, y así finalmente logra rescatar a su amigo, y este se disculpa porque no quería pelear, pero Charlotte afirma que simplemente hizo eso por ella, así que no debe preocuparse, y cuando escucha esto, recuerda esa vez que tuvo que luchar por ella para salvarla de dos monstruos, y luego ella sigue el guión y sale a buscarle un pañuelo, y Alan la jala hacia atrás. Y cuando la arresta está contra la pared y su corazón empieza a latir de nuevo. Y Gosetsu se pregunta cómo sería Charlotte para él. Después de todo, Alan incluso invadió territorio enemigo para salvarla, y antes de responder esa pregunta, comienza a tragar saliva y a sentirse avergonzado de seguir el guión, a lo que responde que solo la protegió, siendo su tutor. Y al escuchar esto, Dorotea nota que se salió del guión, y dice que la frase correcta sería ella es parte de mi corazón, pero Alan dice que simplemente adaptó el guión, para hacerlo mejor, pero en realidad solo hizo esto para evitar decir lo que realmente siente por Charlotte, ya que cree que si hace esto, ella se sentirá obligada a corresponder sus sentimientos. Y después de esta escena, Dorotea dice que representarán la obra de Cenicienta, pero Alan deja en claro que ya está cansado, y Charlotte dice que se está divirtiendo, pero que puede detenerse ahí si él está demasiado cansado. Sin embargo, afirma que aún puede actuar más, y Dorotea le informa que el próximo papel de Alan es el de un príncipe con un caballo blanco, mientras que Charlotte actuará como una princesa pobre y maltratada. Y en cuanto a Gosetsu, actuará como una malvada madrastra, en lo cual Lu le pide un papel también, y Dorotea dice que le dará otro papel, y con todo explicado, comienzan la obra, y la historia comienza con Charlotte, la hija de una amante, y por la maldad de su madrastra, era constantemente maltratada. Y en otro día de limpieza, su madrastra se acerca a ella para humillarla y le dice que recibió una invitación a un baile del reino, por lo que debe limpiar todo antes de regresar. Y luego de salir de casa, el mago lo aparece mágicamente allí, y la lleva al baile también, pero cuando su madrastra la ve, ella no le cree, y para colmo, Charlotte tiene la atención del príncipe, quien la invita a un baile, y en medio del mismo, Charlotte comienza a sentir que su corazón late aceleradamente. Y luego de terminar la escena, Dorotea afirma que a Charlotte le fue muy bien como princesa, mientras que Alan, ella dice que puede aceptar su actuación, y bueno, Lu le trae a Charlotte un vaso de agua, por lo que Alan le pide a Lu que le traiga un vaso de agua para él también, pero como era de esperar, él se niega y Charlotte le ofrece un poco de su agua, pero él nota la marca de su boca en el vaso y decide dejarla pasar. Y luego Dorotea explica que la escena final será con Charlotte regresando a su vida normal, donde intentará olvidar esa dulce noche con el príncipe, hasta que de repente él aparece buscándola. Y habiendo explicado todo, se ponen a actuar una vez más, y Alan va a la casa de Charlotte para devolver un accesorio para el cabello que había perdido, en lo que su madrastra intenta engañar al príncipe, pero pronto ve a Charlotte en la puerta de al lado. Va hacia ella para buscarla. Le causará problemas, a lo que Alan insiste, y dice que lo hará, protegerla de cualquier daño, y luego Charlotte le pregunta qué siente por ella. Y Alan se da cuenta de inmediato de que ella se salió del guión, y para responder a eso, decide ser fiel a sus sentimientos, pero antes de que pueda decir algo, aparece un tipo allí, haciendo volar la pared, y luego va hacia Dorotea, y se presenta como su editor, en lo que confiesa que su mayor error fue pedirle el borrador del libro de romance. Después de todo, ella desapareció después de eso, y Dorotea explica que estuvo en un sótano sellado todo este tiempo, y que por eso ni siquiera un maestro experimentado sería capaz de detectar su presencia, por lo que la levanta para llevársela, y Dorotea pide ayuda, ya que será arrojada al fondo del mar. Y al escuchar esto, el editor afirma que él nunca haría eso, en este caso, comenzaría a tirarlo a la boca de un volcán, y luego de salir del lugar,
Charlotte le pregunta a Alan qué iba a decir antes de que pasara todo esto. Él nuevamente es interrumpido, pero esta vez por Eruka, quien le informa que la hermana menor de Charlotte está en problemas. Esa noche Charlotte tiene un sueño donde las criadas de su casa pasan brutalmente a su lado y ella le explica que después de la muerte de su madre estaba desolada hasta que la familia Adams la recibió y por eso sigue aguantando todo tipo de humillaciones. Entonces su hermana menor, Natalia, le da un medicamento y le dice que quiere poder acercarse a ella. Y para empezar, Natalia le pide a Charlotte que no la llame más señorita cuando estén solas. Y luego decide cumplir con la solicitud. Y bueno, al día siguiente se despierta recordando que su hermana está en peligro, por lo que Alan pregunta más sobre la hermana de Charlotte, y Eruka le informa que se llama Natalia Adams y que es 10 años menor que Charlotte. Además, ella es la heredera legítima de la familia Adams, y en el momento en que Charlotte estaba en el reino de Nerus, Natalia era su única aliada, y cuando la niña acude a ellos, Alan nota que ella es diferente, por lo que le pregunta si algo pasó. Y Charlotte dice que soñó con su hermana, y a medida que avanzan, llegan a la isla donde estudiaron Alan y su hermana, y luego Charlotte pregunta dónde está la academia. Y Alan le explica que toda la isla es la Academia de Magia Athena. Y cuando bajan, Charlotte pregunta si su hermana estaría allí, a lo que Eruka solo dice que Natalia está sola en esa isla, pero Alan le dice que dé más detalles, y ella le explica que la historia es un poco complicada. Por lo tanto, ella le contaría mejor lo que está pasando una vez que lleguen a casa. Y al escuchar esto, Alan se da cuenta de que está hablando de la casa de sus padres, y por alguna razón él está preocupado por eso, y en cuanto a Charlotte, se siente obligada a saludar apropiadamente a sus padres, y eso la pone ansiosa también. Y Eruka explica que hace 3 años, Alan abandonó la escuela sin decírselo a nadie, y se fue de casa después de una gran pelea con su padre, donde los dos pasaron 3 días y 3 noches, en la que ella está dispuesta a mostrar el otro lado del mundo. Isla a Charlotte para mostrar el estado en el que se encontraba el lugar, y en el camino, deja claro que al menos tiene una buena relación con su tío, pero al escuchar esto, Gosetsu se pierde, y Alan le explica que perdió a sus padres cuando era muy pequeño, por lo que los Crawford lo adoptaron. Y luego Charlotte dice que está celosa de él, porque nunca tuvo una familia con la que pudiera pelear, y Alan le sugiere que vaya tras Natalia y cree una relación en la que puedan pelear. Pero Charlotte cree que con su fuga debe haber creado muchos problemas a su hermana, pero él dice que la acusación era falsa, por lo que Natalia seguramente la entenderá. Y él la tranquiliza diciéndole que él también está ahí para ayudarla. Y mientras tanto, 2 hombres empiezan una discusión, hasta que aparece otro tipo y los congela a ambos, para detener el conflicto, y luego va hacia Alan, y le comenta que hace mucho tiempo que no lo ve, y luego se disculpa por la confusión, y se presenta como Harvey Crawford, el padre de Eruka y Alan, y cuando llegan a casa dice que está muy feliz de ver a su hijo bien y con una novia tan encantadora. Pero al escuchar esto rápidamente trata de negarlo, pero su hermana le pisa el pie y le hace un gesto, y Alan entiende que su hermana organizó algo para hacerle creer a su padre que está saliendo con Charlotte, por lo que parpadea. También, para hacerle entender el plan. Luego va con Harvey y le dice que es la novia de su hijo, y él siente que la chica es demasiado buena para su hijo, y esto le hace preguntarse si realmente había aceptado a Alan como su novio. Y así, él está dispuesto a ayudarla con cualquier cosa que necesite, y en cuanto a su hijo, Harvey le pregunta si le gustaría volver a vivir allí, y Alan le dice que no, ya que ahora vive con Charlotte en su propia casa, residencia. Ante esto, Lu pregunta qué quiere exactamente Harvey de esto, y Eruka explica que debido a que su padre es el director de la Academia de Magia Athena, quiere que su hijo asuma su puesto, y al escuchar esto, Hetsu pregunta por qué Alan se negaría a tener un título tan honorable como ese, y él responde que no piensa asumir las responsabilidades que le traerá este puesto, y bueno, se les acerca una chica, y cuando Charlotte la ve,
deduce que la chica es la hermana menor de Alan, pero dice que sí, la madre de Alan, de él, y su nombre es Lizelott Crawford. Y bueno, Alan explica que la razón por la que su padre quiere que él sea el director es para poder tener más tiempo para pasar con Lizelott, y al escuchar esto, Harvey afirma que su hijo tiene razón, porque quiere jubilarse y necesita aprobar la responsabilidad a otra persona. Y a medida que avanza la conversación, Alan les pide que hablen de Natalia de inmediato, y Harvey les explica que actualmente ella está estudiando en su academia, ya que su familia está ocupada resolviendo algunos problemas, y por eso necesitaba refugiarse allí. Y al escuchar que esta historia ya tiene 3 meses, Alan pregunta por qué no le dijeron nada antes, y Harvey dice que estaba usando una identidad falsa, y debido a eso, recientemente descubrieron que ella era la hermana de Charlotte. Pero además, Harvey también los había contactado para hablar de que la rivalidad entre las facciones de la academia era más intensa, y eso explica esa pelea de antes. Sin embargo, Alan sigue confundido y pregunta qué tiene esto que ver con Natalia, y para facilitar su explicación, le presenta el espejo del anhelo, un equipo mágico capaz de mostrar otros lugares. Y luego muestra una escena de Natalia tratando a algunos miembros de una facción como sus subordinados. Harvey explica que desde que la niña llegó a la academia, su crecimiento ha sido exponencial, llegando al punto en que reina sobre todas las demás facciones de la academia. Y ante esta situación, Charlotte dice que su hermana se ha convertido en una chica mala, por lo que pregunta qué deben hacer, pero Harvey dice que Natalia todavía no es una mala persona, por lo que le dice que vuelva a ver el programa Escena, y ve a su hermana renunciar a mucho dinero, dejándolo todo a su secuaz, solo para hacerlo sentir bien y ayudar a su familia. Y luego Gosetsu pregunta si ella también hizo este tipo de cosas en su casa, y Charlotte dice que no, y Alan pregunta si su padre ya le había informado esto a su familia, y él responde que sí. Y al analizar la situación de Natalia, Alan comprende por qué se volvió un poco rebelde, y Charlotte se pregunta si su hermana habría cambiado gracias a ella, por lo que Alan le pregunta a su hermano qué quiere que hagan, y Harvey les pide que intenten controlar un poco a la niña para que pueda concentrarse en sus clases nuevamente, y luego Alan dice que tiene experiencia en el cuidado de un niño desordenado, para que puedan confiar en él. Y en cuanto a Charlotte, le explica que puede conocer a su hermana, lo único que tiene que hacer es ocultar su identidad nuevamente, pero afirma que puede terminar viendo cosas que no quiere. Pero Charlotte afirma que los mejores momentos de su antigua casa eran las que pasaba con su hermana, por eso dice que quiere ir a verla. Allen luego le pide a su padre que encuentre una identidad falsa para Charlotte, ya que ella ingresará a la academia como su asistente, pero Lizelott dice que deberían hacerlo mañana, ya que Agra ya llega tarde. Y luego les dice que pasen la noche allí, pero Alan inmediatamente lo niega. Mientras Charlotte se queda callada, Lizelott toma eso como un sí, y al llevarlos a su habitación, Alan comenta que allí solo hay una cama, y su madre dice que como son pareja, es natural que duerman juntos, por eso los deja solos, y Charlotte les pide que se vayan a dormir pronto, ya que tendrán que levantarse temprano al día siguiente. Y este fue otro video del canal. Si te gustó y para más videos como este suscríbete y deja tu like. Hasta el próximo video.